A ver, pues según aquí ya estamos en vivo, vamos a esperar a que nos hablen todos. Buenas noches a todos. A ver, saluden aquí en el chat, porfis, para saber que todo está bien. A ver, dice York. Buenas noches, Norma Lilia, 8:41, atento. Nos lo mandó a las 8:41. Dice, mi like esta noche en el número 14, sigo pendiente, atento en el ordenador. Gracias por estar aquí. Israel Hernández, buenas noches, bienvenido. También está, otra vez York, está José Luis Gaspar Unzueta, él es miembro del canal, se acaba de unir en esta semana. Bienvenido, José Luis, qué gusto verte. Díganme si me escuchan bien. Le comentaba el profe Raúl que estaba aquí tratando de mejorar mi audio con los mismos audífonos, entonces quiero saber si me escuchan bien, por favor. A ver, dice aquí Claudio Aldo Fajardo. Hola Norma, buenas noches. Bienvenido Claudio. Bienvenido. Adriana, buenas noches. Héctor Rodríguez, excelente semana. Ecatepec presente. Ok. José Luis dice que clarísimo. Bueno, pues al parecer ya se están uniendo. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Bienvenidos a la Biblia en Contexto. También está aquí Héctor, creo que lo puse, sí, ¿verdad? Luis Luna dice, hola, buenas noches, saludos a todos. Fabián Lizana, saludos, buenas noches. Bueno, ahorita los sigo saludando, chicos. Primeramente quiero darle la bienvenida al profesor Raúl Arce porque nos acompaña nuevamente. Muchísimas gracias, Normita. Para mí siempre es un gusto y un privilegio colaborar con su canal y especialmente con estos temas que son tan apasionantes para nosotros. Así que quedo a disposición de ustedes. Gracias. Bueno, pues nuevamente les agradezco a los que se están uniendo aquí a la charla. Bienvenidos a la Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia, está el profesor Raúl Arce. Y como pueden ver aquí en el título del video, hoy vamos a hablar sobre el decálogo original o el original decálogo, como lo quieran poner, con este tema bien interesante sobre el rollo de Shapira. Déjenme seguir saludando mientras a los que se están uniendo. Dice, esos audífonos están de lujo. Gracias, Claudio. Y se escucha súper. Le digo yo, son mis audífonos de gamer, pero ni juego, ¿verdad? Pero son de gamer. Saludos, Mónica, bienvenida. Dice, saludos, Juan de la Cruz, bienvenido también. Jazz Orozco, disculpe, está en vivo, es grabado. Estamos en vivo, Jazz. Aquí está Carlita también saludando. Saludos para Raúl y para mi querida Normita. Gracias. Saludos, hola. Ay, aquí te saludaron, Raúl. Hola, Raúl, buenas noches. Profesor Raúl, buenas noches. Buenas noches a todos. Un gusto encontrarlos por acá. Muchos saludos también. Bueno, chicos, pues bienvenidos a todos nuevamente. Profesor Raúl, bueno, le comento, chicos, que este tema yo lo escuché del profe Raúl y se me hizo pero súper interesante, entonces yo le dije, tenemos que compartirlo algún día. Ya tuvimos un video, si no han visto, si es la primera vez que ves videos de mi canal, primero te invito a que te suscribas por adelantado y te comento, si eres nuevo en el canal o si no has visto el otro video que tengo con el profesor Raúl Arce, los invito a que cuando termine si tienen la oportunidad, vayan a visitarlo, donde hablamos sobre el Génesis en la memoria mnemotécnica del hebreo arcaico. Y la verdad es un video que está teniendo mucho éxito, que quedó muy bonito. Entonces los invito a que vayan y que puedan dejar ahí sus comentarios cuando termine Y desde antes de que hiciéramos ese video, hablamos sobre este tema también y nos pusimos de acuerdo para organizar esta charla. Así que cuando guste comenzar, aquí ya ahorita vamos a ir... una cuestión, chicos, mientras esté la exposición, si quieren ir dejando sus comentarios lo pueden hacer, pero vamos a vamos a hacer una pausa para las preguntas y después se va a continuar con la charla, ¿va? Entonces dejen sus preguntas y yo trataré de estarlas tomando en cuenta. Dice ya, saludos desde Oregon, USA. Pues cuando guste, profe, aquí estamos. No, pues muchas gracias. Yo creo que para luego es tarde, porque de todas maneras esta intervención va a ser un verdadero desafío.
Hace varios años, hace un par de años, yo di este tema en 6 horas, divididos en 3 partes de 2 horas cada una, ¿verdad? Entonces ahora Normita me ha puesto el desafío de darlo en el menor tiempo posible, así que lo hemos dividido en 2 partes principales que no se pueden obviar. La primera es la historia, ¿verdad? O sea, de dónde sale el rollo de Chapira. Y la segunda, pues, es el texto, que es un texto amplio. El rollo de Chapira es un deuteronomio corto. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder leer todo el rollo, sino que nos vamos a centrar, tal como el título de la presentación decía, más que todo en el decálogo antecedido del Shema, que es bien corto. Así que vamos a comenzar. Para no interrumpirlos, yo voy a apagar mi cámara en el momento en que esté poniendo las láminas, y cuando hay una pausa de preguntas la voy a volver a encender. No sé si le parece bien, Normita. Vamos a compartir entonces la pantalla. Sí, como se sienta más cómodo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ah, perfecto. Entonces comenzamos. El rollo de Chapira, el verdadero decálogo. Primero que nada, hay que aclarar que no se trata de un rollo. Se tratan de unas tiras de cuero, más o menos de unos 10 centímetros, un poquito más de alto, por una extensión quizás unas 4 veces cada una de las tiras en diferentes tipos de extensiones. Este es un tema muy polémico que está dividido en un 50% sobre si es algo verdadero y un 50% sobre si es una falsificación. El grave problema que tenemos con este asunto es que el rollo está desaparecido, es decir, este original está desaparecido, y lo único que poseemos para hacer un análisis, al menos del texto, son los dibujos, las copias que hicieron a mano los periodistas ingleses cuando esto fue exhibido en Londres, en el Museo de Londres, a finales del siglo XIX. Pero para empezar un poquito a retratar la mentalidad de la época, quiero empezar con un pensamiento de Sir Archibald Sayce, un filólogo que vivió entre 1845 y 1933, que dice: realmente se exige demasiado de la credulidad occidental para pedirnos que creamos que en un clima húmedo como el de Palestina, cualquier piel de oveja podría haber durado casi 3000 años, ya sea sobre el suelo o bajo tierra, aunque pueden haber sido abundantemente saladas con asfalto del mismo valle de Sidim. Obviamente, Sir Archibald Sayce no pudo vivir 20 años más o un poquito más quizás para poder darse cuenta de los descubrimientos de Qumran, ¿verdad? Y de cómo si realmente la piel de oveja, es decir, el pergamino, puede sobrevivir por mucho tiempo en ciertas condiciones especiales que ahora vamos a analizar. Como les decía al principio, he dividido esta presentación en 2 partes principales. La primera es la historia. Para los que no conozcan qué es esto del rollo de Chapira, creo que es importante contar qué sucede. Les sugiero que tome una posición muy cómoda, ¿verdad? Que prepare, tenga a la mano su café, su té, su vino, porque esta es una historia digna de Hollywood. Realmente todos estos acontecimientos dan para un argumento de una película que haría estallar las carteleras, ¿verdad? A ver si alguien se anima algún día. Lo que tenemos aquí en pantalla, pregunto, ¿pueden ver cuando muevo el mouse y señalo? Normita. Ay, sí, sí. Ah, bien, perfecto. Entonces, lo que tenemos aquí en pantalla es una fotografía tomada en 1833 en el Museo Británico de las tiras de cuero de Moses Shapira, ¿verdad? Obviamente la fotografía en ese tiempo estaba en pañales, ¿verdad? Se aprecia un cuero muy arrugado, muy grueso, y eso es importante, y muy dañado. Pero increíblemente, y aunque la fotografía no logre denotar esto,
Aquí, más que todo en el interior, hay letras escritas en caracteres paleohebreos. Básicamente, si esto se tuviera hoy en día, se haría como se hace en cualquier manuscrito de Qumran, que se le toma una fotografía infrarroja, y ese tipo de fotografía especial tiene la particularidad de poder separar el cuero de la tinta. Entonces el texto, como podemos ver acá, se vuelve sumamente legible. Lamentablemente, como les digo, en 1883 la fotografía estaba en sus inicios, mucho menos se había descubierto la fotografía infrarroja. Bien, vamos a hacer una línea de tiempo muy breve y rápido dentro de lo posible de la historia del famoso rollo de Shapira. Ya aclaré que no es un rollo, son unas tiras, pero como así se conoce, con ese nombre nos vamos a quedar. En 1830 nace Moses Shapira en una localidad llamada Kamenets-Podolsk, lo que es actualmente Ucrania, y en 1855 viaja a Palestina, dejando su patria junto a su abuelo, con largas estancias en Rumania y Bucarest, donde él se convierte al cristianismo siendo judío. En 1856 llega a Jerusalén y se une a la comunidad anglicana de la Iglesia de Cristo. Después de una larga enfermedad que casi lo mata, se casa con la enfermera Rosette Jochel, una enfermera alemana que le había cuidado, y ese mismo año abre su tienda de souvenirs en la calle cristiana de Jerusalén, donde a los turistas les vende desde simples recuerdos hasta manuscritos que realmente son muy antiguos y valiosos. Moses Shapira se especializó en venderle al Museo Británico una serie de manuscritos caraítas que conforman una de las dos colecciones más grandes de este género actualmente. En 1868 hay un acontecimiento que hace que toda la Europa de ese tiempo vuelva los ojos hacia la tierra de Israel, en ese momento bien llamada Palestina. Y es que en agosto de ese año, el misionero prusiano Friedrich Augustus Klein descubre la famosa estela de Mesha en las ruinas de Dibón, la antigua capital del reino de Moab, que se menciona en la Biblia hebrea, y el gobierno prusiano comienza una serie de negociaciones para adquirirla. Pero la falta de experiencia al negociar con las tribus beduinas pasa factura y obviamente no se logra concretar. Aparece en escena un personaje que va a ser determinante en esta historia que estamos narrando, y es Charles Clermont-Ganneau, un joven intérprete francés, el cual a los 22 años fue asignado al consulado francés de Jerusalén, quien se entera de la estela moabita y encarga a Selim al-Kari que haga un facsímil de la misma, la cual después de esto resulta quebrada en pedazos por un conflicto tribal de los beduinos. La historia de la estela de Mesha merece toda una conferencia. Solo podemos dar los datos más significativos acá. Y resulta que si este facsímil, es decir, si esta copia con papel maché que se coloca encima de la estela, luego que se seca porque se coloca mojada, deja impregnados los caracteres en paleohebreo. Sin esa copia que se le encargó a Selim el-Kari, pues nunca se hubiera podido reconstruir la estela, porque los propietarios en ese momento, las tribus beduinas, de la cólera de no poder negociar como ellos querían, la estallan en pedazos, ¿verdad? Todo se vuelve añicos y solo sobreviven 3 pedazos importantes, y todo lo demás de lo que se encuentra ahora en el Museo del Louvre es reconstrucción a partir de este facsímil. Entonces, Clermont-Ganneau produce la primera traducción del estela de Mesha en hebreo y en francés, y se adjudica todo el crédito por el descubrimiento, recuperación y traducción de la misma, dejando de lado al verdadero descubridor, el misionero prusiano Friedrich Augustus Klein, quien se lo reclama en una publicación. Pero la verdad que este era el carácter de Clermont-Ganneau. Él quería ser una estrella. Él podíamos compararlo a Indiana Jones, si usted quiere, ya que está tan de moda actualmente el personaje, ¿verdad? Quería llevarse el crédito, la aventura, salir en los titulares, etcétera. Y era muy famoso también
por señalar falsificadores, algo que daba mucho prestigio en esa época. Y hablando de falsificaciones, en 1871, Moses Shapira entra en el negocio de las antigüedades moabitas debido al boom que había desatado la estela de Meshach. Ahí conoce al sheikh de la tribu de los Adawan, el cual le promete proveerlo de abundantes tesoros de la tierra de Moab, y así logra vender a los prusianos, ávidos de reivindicarse por el fracaso en comprar la estela de Moab, 1,700 piezas de cerámica moabita que en su mayoría resultarían ser falsas. Habían sido fabricados por la tribu beduina de los Adawan. Aquí vemos entonces la famosa estela de Meshach. Solamente las 3 partes que se miran en un color cobrizo son originales, y por supuesto los restos que están acá, todo lo demás es reconstruido a partir del facsímil que fue preparado por orden de Clermont-Ganneau. Aquí tenemos entonces las falsificaciones moabitas que este fenómeno hace estallar, ¿verdad? Porque todo el mundo quería entonces obtener algo de Moab, porque se había hecho famosa la estela de Meshach y toda la aventura para poderla conseguir. Aquí vemos caracteres en paleohebreo, pero no dicen absolutamente nada, es decir, son letras colocadas al azar. Entonces, esto primeramente fue analizado por el profesor Konstantin Slotman y otros eruditos prusianos, y el gobierno decide entonces comprar no menos de 1,700 antigüedades moabitas que fueron ofrecidas por Shapira por una cifra equivalente a unos $235,000 actuales. Ya sea en nuestra época o hace 100 años, es una fuerte cantidad que definitivamente le permite progresar a Moses Shapira y establecerse como un anticuario de mucho renombre, le permite viajar incluso a lo que ahora es Yemen, para obtener más manuscritos caraítas, obviamente auténticos, y venderlos en las diferentes instituciones europeas. Profesor, dígame. ¿Puede regresar a la anterior? Sí, por supuesto. Entonces, eruditos alemanes revisaron estas figurillas y les dieron el visto bueno, ¿verdad? Para poderlas comprar. Es correcto. Okay. Lo que sucede es que al no haber, digamos, parámetros, al no haber puntos de comparación, se dejaron ir especialmente porque tenían el ego herido. Porque acuérdese que ellos son los descubridores originales de la estela de Moab, pero no pudieron negociar un precio con las tribus beduinas, sino que fue Clermont-Ganneau, el Indiana Jones de ese momento, ¿verdad?, quien logra hacer el negocio, y hoy en día la estela de Moab se encuentra en el Museo del Louvre por Clermont-Ganneau, ¿verdad? Entonces estaban un poco heridos, entonces querían obtener algo de Moab fuera como fuera. Me parece entonces que el análisis fue un poquito apresurado, ¿verdad? Principalmente porque los textos que están ahí no dicen absolutamente nada, no hay coherencia, no se puede, ni si lo leo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, no hay una sola palabra hebrea, ni aramea, ni moabita identificable. Ok. Perfecto. Entonces, lo que es importante siempre que nos aproximemos a una investigación de este tipo es ubicarnos no solo en el tiempo, que ya lo hicimos, sino que también en el espacio. Estamos hablando que, de acuerdo a lo que cuenta Shapira de cómo fue el descubrimiento de sus tiras de cuero, este sería el lugar, el torrente del río Arnón, que está solamente a 60 kilómetros al sureste del núcleo de las cuevas principales de Qumran, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante porque estamos hablando de la región geográfica de la tierra de Israel. El rollo de Shapira no se descubrió, digamos, en la India, ¿verdad? O en África, en algún lugar lejano, sino que estamos siendo muy coherentes con la narrativa del Éxodo, ¿verdad? Y estamos a escasos kilómetros al sur también de la supuesta ubicación
del Monte Nebo, que se menciona como el lugar donde a Moisés, el patriarca, se le dice que mire desde ahí la tierra prometida. Entonces, esto es muy importante en todo el contexto que vamos a analizar. Aquí vemos entonces una ampliación del sitio de Qumran y cómo las diferentes cuevas y, por ejemplo, una de las cuevas más prolijas, que es la cueva 4, donde se descubrió el 80% de todo lo que hay en Qumran, está específicamente en este sitio. Recuerden que las cuevas no es donde vivían los habitantes de la comunidad de Qumran, sino que eran los sitios donde ellos resguardaron los manuscritos ante la inminente destrucción de los Kitim, como ellos les llaman a los romanos, ¿verdad? Entonces, solamente para recordar ese contexto. Pero sigamos adelante. Llegamos al fin a 1878, donde aparecen los famosos rollos. A finales de agosto de ese año, Shapira termina de adquirir por un precio que ni siquiera en sus propias palabras vale la pena mencionar, es decir, pagó nada por esos rollos, 16 tiras de cuero ennegrecido, recubiertas por una especie de cera, descubiertas en las cuevas de Moab, específicamente en las cercanías del río Arnón, que hoy se conoce como Wadi Mujib, que curiosamente eran dos copias iguales, y este es un dato que hay que tener muy en cuenta, de un texto poco ortodoxo de lo que hoy conocemos como el libro de Deuteronomio. Siempre en 1878, en septiembre de ese mismo año, Shapira envía a Alemania, después de un mes de trabajo de traducción, el texto de las tiras al mismo profesor que había validado la cerámica moabita. Obviamente ya el escándalo había sucedido, ya se había demostrado que la cerámica moabita era falsa, pero nunca se acusó directamente a Moses Shapira de falsificador, sino que a él de alguna manera lo metieron dentro de la cadena que fue víctima de esta fábrica, ¿verdad?, de los beduinos de cerámica moabita. Es decir, como que a un comerciante le vendan mercancía falsa, ¿verdad? Y él, de alguna manera, sin saber, pero esto lo digo entre comillas, las revendió. Entonces, él se lavó las manos diciendo, bueno, esto fue lo que me vendieron, ustedes lo analizaron, ¿verdad? Ustedes son los expertos, yo se los vendí y resultaron falsas. Pero en ese mismo año, él envía un primer borrador de su trabajo de traducción de estas tiras de cuero, lo que hoy conocemos como el rollo de Shapira, al mismo profesor Konstantin Slotman de la Universidad de La Haya, hoy se llama Universidad Martín Lutero, para que los examinara. Y sí. Perdón, antes de que siga con esa parte, ¿nos podría decir un poquito de cómo fue esta, ¿cómo se dice? ¿Cómo descubrieron que eran falsas la cerámica moabita? ¿Cómo se dio el escándalo? Principalmente... ¿O por qué les mandaron a investigar? No sé si nos puede decir un poquito. No, quien hizo esto fue específicamente Charles Clermont-Ganneau, ¿verdad? El Indiana Jones francés, responsable de adquirir al fin la estela moabita. El principal argumento es muy sencillo. Usted no puede identificar una sola palabra en ninguna de las piezas de la cerámica moabita, ¿verdad? Ni hebrea, ni moabita, ni aramea, ni ningún idioma, ni fenicio, nada. Ahí no dice absolutamente nada. Y otra cosa, como ustedes miraron la imagen anteriormente, las imágenes se miran toscas, se miran recientes, es decir, no se miran antiguas que llevaban miles de años allá en el desierto, y entonces creo que fue hasta relativamente sencillo identificar la falsedad de ese tipo de hallazgo, ¿verdad? Ok. Entonces, Slotman, Ganneau, pide revisar esto que Slotman había comprado y las desmiente. Exactamente. Ese fue lo que sucede, es que cada uno de estas, de estas nubes, ¿verdad? Es toda una historia enorme
Yo aquí lo que estoy haciendo es resumiendo dentro de lo posible, pero por favor, cualquier duda que tengan, no se queden con ella, ¿verdad? Sino que con el mayor de los gustos podemos ampliar cualquier cosa. Pero sí, fue Konstantin Slotman quien dijo, cómprenlas, ¿verdad? Porque me parece que son auténticas. Entonces, realmente él no hizo un análisis exhaustivo, como sí lo hizo Clermont-Ganneau, ¿verdad? El erudito francés. Ok. Bueno, entonces, Shapira le envía su primer texto, su primer borrador de la traducción de las tiras de cuero a Slotman, y junto a Franz Delitzsch lo etiquetan de una elegante pero cruda y atrevida falsificación. Es decir, en este momento, ya después de todo el incidente anterior, ya no se dejaron ir a la primera por deslumbrarse por algún hallazgo novedoso, sino que inmediatamente lo calificaron de sí, muy elegante, muy bonita, pero es una falsificación. Y responden a Shapira con una carta regañándolo de esta forma. Y dice así: ¿cómo te atreves a llamar a esta falsificación el Antiguo Testamento? Contradice la Biblia porque utiliza Elohim en vez de Jehová, el santo nombre de Dios. ¿Cuál fue entonces la razón fundamental de rechazo a las tiras de Shapira? Que se aparta del texto canónico de la Biblia. Obviamente hay que entender que la mentalidad fundamentalista de la época, ¿verdad? Era algo que a la larga pasó factura en determinar de falsos los rollos de Shapira, ¿verdad? Porque aquí no fue un argumento de que no se podía leer el texto o que la antigüedad no se correspondía o que se miraba evidentemente que había sido envejecido artificialmente, sino que simplemente no se está diciendo el nombre Jehová, ¿verdad? El error de ocupar el tetragramatón con el Nekudot de Adonai y pronunciarlo de esa manera, porque era lo que en ese momento estaba en boga y que trasciende hasta nuestros días, sino que en el texto de Shapira aparece Elohim, ¿verdad? No aparece el tetragrama. Entonces, como se aparta del texto canónico, fue rechazado. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Resulta que un año después, en 1879, las tiras de cuero son guardadas en una bóveda bancaria en Jerusalén. Y es que ante el rechazo de los eruditos alemanes y su carta de advertencia al consulado prusiano en Jerusalén de que no se dejaran sorprender por esta falsificación de Shapira, este decide guardarlos en la bóveda del banco Bernheim Company en Jerusalén. Y, importante, Shapira se olvida de esto por casi 5 años. Shapira se dedica a otros negocios y entre 1877 y 1882 el Museo Británico había comprado unos 300 manuscritos de Shapira y entre ellos había 145 manuscritos caraítas, lo que la convierte en la colección de textos de esta secta judía más extensa del mundo. Es decir, Shapira se olvidó del tema, los guardó en la bóveda del Banco de Jerusalén y se dedicó a hacer negocios con el Museo Británico. Cabe recordar que esta colección de manuscritos caraítas ha sido autenticada por todo erudito de cuanta institución usted pueda mencionar y permanece todavía ahí en el Museo Británico como una de las más grandes colecciones de los manuscritos de esta secta. En 1880 se descubren las inscripciones del famoso túnel de Ezequías en Jerusalén por el joven excavador Yevko Eliyahu. Y en este marco de eventos, Shapira conoce a Hermann Götz y colabora con la interpretación de la inscripción, llegando Shapira a la traducción que más tarde sería reconocida como la mejor y más correcta interpretación de la misma. Es decir, en estos 5 años, Shapira se había vuelto un experto en el tema de los manuscritos antiguos. Dominaba obviamente el paleohebreo, dominaba los caracteres cuadrados,
el texto masorético, leía mucho, estudiaba mucho, era un autodidacta muy dedicado, y a él se le debe la traducción más coherente que se ha hecho hasta el momento de la famosa inscripción del túnel de Ezequías, que si usted recuerda, narra el momento en que Jerusalén estaba en asedio y entonces las dos cuadrillas de mineros empiezan una a cada lado a construir un acueducto bajo Jerusalén para que Jerusalén no se quedase sin agua. Cuando se encuentran las cuadrillas de mineros, pues hacen una estela inscrita rememorando el suceso. Bien. Como ya les dije, es importante ubicarnos siempre en este tipo de investigaciones a dónde estamos, ¿verdad? Y seguimos acá. Acá está Qumran y aquí está el cauce del río Arnón. Aquí está Dibón, la antigua capital del reino de Moab. Esta es la traducción, la transcripción de la estela del rey Meshá. Y esta es la que se conoce también como inscripción de Siloé en el túnel de Ezequías, que data del siglo VII antes de Cristo, mientras que la estela del rey Meshá data del siglo IX antes de Cristo. Como se puede observar, los caracteres paleohebraicos, tanto de una como otra, son asombrosamente parecidos, con la diferencia que obviamente no es el mismo escriba. Esta está escrito en hebreo y esta está escrita en moabita, que no es otra cosa que un dialecto, ¿verdad? De alguna manera muy parecido al hebreo. Cambian algunas muy, pero muy pequeñas cosas. Bien. Es famoso también por la inscripción sobre este rey fenicio de Esmunazar II, de principios del siglo V, ¿verdad? También muestra unos caracteres que ya se apartan un poquito, pero que siguen siendo paleohebraicos, ¿verdad? Y esto sí ya es lengua fenicia, ¿verdad? La lengua que algunos eruditos creen es la principal inventora de este tipo de caracteres, pero que en eso siempre hay debate. Aquí tenemos entonces un dibujo, porque al no ser capaz la fotografía en ese tiempo de registrar los caracteres que tenían las tiras de Shapira, pues eran los dibujantes, y eso se usaba mucho en ese tiempo del periodismo, llevar expertos dibujantes que transcribieran lo que veían y eso se publicaba en los periódicos. Pero sigamos adelante. A principios de 1881, Shapira obtiene un libro que de verdad le cambió la vida. Y ese libro se llama Introducción al Antiguo Testamento de Friedrich Blick. Había sido publicado en 1860 y de acuerdo al argumento de este libro, la rama más temprana del Pentateuco es la rama eloísta. Es decir, estamos hablando del siglo IX antes de Cristo en el reino del norte de Israel. Recordemos en que estamos más o menos en el marco de tiempo de la famosa hipótesis documentaria que Normita acaba de hablar sobre este tema en su canal, ¿verdad? Donde se argumenta que Moisés no pudo haber escrito de puño y letra el Pentateuco, sino que es una combinación de diferentes tradiciones, pero quizás un argumento que la hace muy débil es ¿de dónde proceden esas fuentes? Porque sin lugar a dudas, esto pudo haber ocurrido así, pero las fuentes, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen esos textos, digámoslo así, originales, ya sea escritos o transmitidos oralmente? En 1883, a raíz de todo lo que él había estudiado y había aprendido de este erudito alemán, Shapira decide resucitar el tema de los rollos. Y después de casi 5 años de haber depositado los rollos en la bóveda bancaria y de estudiar exhaustivamente el libro de Blick,
Shapira comprende los argumentos de la crítica textual y entiende que la refutación que le había hecho el profesor Slotman no se sostiene. Y en ese sentido decide ir a la bóveda del Banco Berghem de Jerusalén y resucitar el caso. En febrero de 1883, tomando mano de sus exhaustivos estudios de crítica textual y el idioma hebreo antiguo que había realizado a lo largo de esos años, Shapira prepara una mejor y más completa traducción del texto de las tiras, corrigiendo los errores de su primer borrador de 1878. Ya vamos a ver más adelante las fotografías de estas hojas de un cuaderno donde él va corrigiendo lo que él había podido traducir de estas tiras, porque a él le costaba mucho el tema del escrito continuo, es decir, que no había separación entre palabras. Y le confiesa a su hija, si se logra comprobar la autenticidad de estos textos, podría ser el más antiguo en el mundo en cuanto a la Biblia se refiere. Luego su hija se hace una escritora muy famosa, se cambia el nombre y relata la historia de la vida de la familia Shapira desde una perspectiva totalmente diferente. Muy recomendable el libro también. En mayo de 1883, Shapira ya tenía completa su nueva traducción y conoce al profesor Paul Schroeder, recién llegado de Beirut, donde había servido de cónsul. Schroeder era un talentoso y respetado lingüista, habiendo ganado su doctorado en la Universidad de La Haye con su tesis acerca de la lengua fenicia. Schroeder fue el primero en declarar los rollos, óigame bien, como auténticos. Él dijo a Shapira que, de acuerdo a la hermosa escritura fenicia, la pureza de la gramática hebrea y la apariencia exterior, todos estos factores estaban a favor de la autenticidad del rollo. Aunque después, ante el peso de la academia, él se retractó de esto que dijo, ¿verdad? Viéndole, digamos, con unos ojos no contaminados por todo lo que ocurrió después. Él fue la primera persona, un doctor en lengua fenicia de la prestigiosa Universidad de La Haye, en declarar las tiras del rollo de Shapira como auténticos. Al observar la estrecha conexión interna de los discursos de Moisés en el libro de Deuteronomio y la forma en que surgen, por así decirlo, de un molde estos pasajes separados, deben proporcionar una prueba de que, aunque los discursos pueden estar fundados en palabras genuinas de Moisés, sin embargo, no fueron compuestas o escritas por él en la forma en que las tenemos ahora. De acuerdo con esto, en el capítulo 1.1, la introducción histórica a estos discursos y la legislación deuteronómica se lee desde el punto de vista de un autor que ya estaba en la tierra de Canaán, en el lado occidental del río Jordán. Esto es lo que dice la página 321 del libro que leyó Moses Shapira, que plantea todos los argumentos en cuanto a que lo que nos ha llegado ahora como textos canónicos de el Pentateuco probablemente no haya sido lo que escribió Moisés, sino que quizás Moisés escribió un discurso mucho más sencillo, unas líneas mucho más cortas, y con el tiempo esto fue engordando, por así decirlo. Y básicamente ese es el argumento que le dio valor a Moses Shapira de resucitar el caso. Y entonces ahí comienza la gira europea. Animado por el veredicto afirmativo de Schroeder, sale de Jerusalén a principios de junio de 1883, llevando sus manuscritos a una gira europea que comienza en la ciudad alemana de Leipzig. Shapira entonces viaja a esta ciudad, se registra en el Hotel Hauf el viernes 29 de junio por la noche, y en esas semanas toda la generación de eruditos jóvenes entre 28 y 35 años declararon las tiras de Shapira antiguas y verdaderas, entre ellos Hermann Gut, Carlo Lambert, Edward Meyer, Adolf Erman y Franz Hoffmann, que este último era un doctor en química que le hizo un análisis al compuesto
a esa especie de cera o resina de que estaban impregnados los rollos. Después de examinar las tiras de cerca en presencia de Shapira, los jóvenes eruditos estaban completamente seguros de la autenticidad del manuscrito. En total examinaron 16 tiras de cuero con 42 columnas de texto, pero una mirada más cercana reveló que las tiras comprendían 2 copias del mismo texto, algo que, como vamos a ver más adelante, era común eh, a la hora de preservar textos en el antiguo Israel, cada una de las cuales coincidía con la otra con un grado considerable de exactitud. Al parecer, originalmente había 2 libros iguales de aproximadamente 3.5 metros cada uno, con el texto dispuesto en 21 columnas. Obviamente, en nuestros días nos parece esto muy familiar, textos enormes que se desenrollan. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos en la generación de los rollos del Mar Muerto, pero estamos hablando de una época en que los rollos del Mar Muerto no se conocían, por lo tanto todo esto era novedoso, desconocido, blasfemo, profano, si usted lo quiere, ¿verdad? Porque contradecía los textos canónicos. Y todo esto no se puede obviar a la hora de hacer un análisis medianamente justo del caso que estamos examinando. Entonces, aquí vemos un diagrama donde se escogen 7 tiras de cuero de las que estaban mejor conservadas para examinarlas, y esto habría equivalido a una copia del mismo texto, ¿verdad? Del texto. O sea, habían 2 copias, pero se escogen la secuencia mejor conservada para armar un texto y poderlo analizar. Así se hacen clasificaciones, se hace el orden respectivo por todos estos eruditos jóvenes, y así Hermann Gott, Carlo Lambert, Edward Meyer, Adolf Erman, Franz Hoffmann, Theodor Nolke, Christian Friedrich Augusto Dillmann, todos con sus currículums y sus respectivas credenciales, declaran que lo que tenían enfrente pues eran auténticos. Entre ellos habían químicos, orientalistas, profesores de teología, egiptólogos, es decir, eran jóvenes, sí, eran todos jóvenes, tenían probablemente toda su carrera por delante, pero todos quedaron fascinados con el proyecto, quedaron fascinados con la evidencia y los declararon antiguas y verdaderas. Sin embargo, por la misma juventud de este grupo de eruditos, llegaron a la conclusión de que deberían mostrárselo a sus mayores. Y así, el miércoles 3 de julio de 1883, Guth y Meyer le mostraron los fragmentos de los pergaminos al joven erudito Adolf Erman, quien cayó sumergido en el deleite arqueológico y declaró que se comería todas las tiras si no eran genuinas. Juntos rápidamente escribieron una descripción detallada del manuscrito y se la enviaron a 3 de los eruditos más distinguidos que sabían necesaria estar de acuerdo para una evaluación. Entre estos estaban obviamente Theodor Nolk, Christian Friedrich Augustus Dillmann y Eder Sachs. En el 10 de julio de 1883 se da el veredicto oficial por parte de la Academia Alemana, y es que las tiras de cuero no pueden ser tan antiguas. Georg Evers, en respuesta a una carta recibida de Meyer, dijo: eso es realmente colosal, pero queridos amigos y gente, niños, tengan cuidado. Donde aparece Shapira siempre huele un poco raro. Sean doblemente cautelosos, esto es doblemente sospechoso. Estoy feliz por ti, pero también tengo un poco de miedo. Es decir, Shapira había quedado estigmatizado, es decir, ya tenía su letra escarlata en el hombro por el caso de la cerámica moabita. Profesor, justamente le iba a preguntar eso, de que, bueno, usted nos había dicho anteriormente que él de alguna forma sale limpio de esta cuestión de la cerámica porque no lo acusaron directamente, pero entonces en el transcurso de este tiempo, pues su nombre se fue quemando, como decimos en México. Correcto, es correcto. No
lo acusaron en el sentido de que no lo metieron preso, pues, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si usted le venden cosas falsas o deterioradas en el establecimiento X, seguro que usted no vuelve a pasar por ahí. Entonces, ese es el miedo que había quedado en la academia alemana, ¿verdad? Que donde aparece Shapira huele mal, ¿verdad? Ahí huele un poco raro. Así que tengan cuidado. Ese fue el veredicto de Evers. Ok. Bueno, entonces, toda la comunidad científica alemana que tenía autoridad para dictar un veredicto oficial en el caso Shapira estaba sumamente enojada con él por la vergüenza internacional de que fueron objeto en el caso de las falsas esculturas moabitas de 1871, en casa de Carl Richard Lipsius, quien no solo era el director de la Biblioteca Real de Berlín, sino que también era un famoso descubridor e investigador de egiptología. Y él mismo había acuñado la famosa frase libro de los muertos, ¿verdad? Por ese famoso descubrimiento. Fueron invitados sus colegas más eminentes, y estos incluyeron al profesor de cátedra de hebreo August Dillmann, los distinguidos profesores orientalistas Edward Sahu, Adolf Hermann, Moritz Steinschneider, ex profesor de Hermann Strack, y ese día, 10 de julio de 1883, se emite el primer veredicto oficial en contra de la autenticidad del rollo de Shapira. Es decir, para ponerlo en contexto, los eruditos jóvenes se quedaron fascinados con el hallazgo, no tenían por su propia juventud la autoridad de emitir un veredicto oficial en nombre de la Academia Prusiana en esa época, ¿verdad? No había esa facultad. Entonces, se da la declaración de que el comité que se reunió en casa de su convocante tal y tal el día 10 de julio del año tal, y que mientras el señor Shapira de Jerusalén esperaba con expectante temor en una vecina habitación, pasaron exactamente, y este es un dato interesante y hasta divertido, hora y media en una investigación cercana y crítica sobre el carácter de sus artículos de piel de cabra. Y al final de la sesión pronunciaron por unanimidad que el supuesto códice era una falsificación inteligente e imprudente. Se pensó en llamar a un químico para que mirase el asunto desde su punto de vista particular, pero tan satisfecho estaba el comité con la evidencia interna general contra la presunción de la antigüedad de más de 2000 años reclamados por las tiras, que consideraron innecesaria pedir más pruebas. Es decir, hay que ser bastante no vidente para darse cuenta que lo que estaba haciendo aquí la Academia Alemana es vengándose de Shapira por el ridículo que este mismo, ya sea voluntaria o involuntariamente, los había hecho pasar, ¿verdad? El veredicto final: las tiras de cuero no pueden ser tan antiguas porque sencillamente el cuero no puede aguantar tanto en cualquier condición que sea. Obviamente hoy sabemos que eso no es así. Shapira entonces deja Alemania y se va a Inglaterra, donde ofreció sus manuscritos al Museo Británico. Recordemos que entre 1877 y 1882, el Museo Británico había comprado unos 300 manuscritos de Shapira, entre ellos los famosos 145 documentos caraítas, la colección más grande del mundo en cuanto a este tema. La tarea de escudriñar los manuscritos que llevó Shapira a Londres fue delegada al famosísimo Christian David Ginsburg, quien pasó varias semanas, ya se tomó un poco más de tiempo, no solamente hora y media como los alemanes, estudiando los documentos, publicando actualizaciones periódicas en el periódico de Athenaeum, que se especializaba específicamente en lo que era el boom de la época. Es decir, haga de cuenta y caso que usted está en la época de las famosas películas de Indiana Jones, ¿verdad? Todo hallazgo arqueológico, eso era lo que salía en los titulares y eso era lo que creaba conmoción entre finales del siglo XIX y un poco tiempo antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que también hubo un boom en ese caso. Ginsburg es un erudito con unas obras reconocidísimas que todavía hoy se siguen estudiando a manera comparativa de todo lo que él adelantó
en cuanto al estudio de la lengua hebrea, y no solo eso, sino que también de la Kabbalah. Entonces, el 20 de julio de 1883, Shapira es recibido en las oficinas del Fondo para la Exploración de Palestina por Sir Walter Besant, el secretario de este fondo, y además de sus funciones, Besant fue un novelista y además un historiador. También estuvo activo en el tema de la masonería. Shapira informó a Besant que había traído un documento a Londres que haría que los estudiantes de la Biblia y los eruditos hebreos reconsideraran sus caminos. Creo que a Shapira le faltó también un poquito de tacto a la hora de proponer sus productos, porque básicamente esto es y sigue siendo una amenaza, ¿verdad?, para toda la academia, principalmente de la línea dura. Shapira, entonces, el 24 de julio, días después, pide una reunión con el capitán Claude Rainer Conder, quien lo había apoyado en el tema de la inscripción del túnel de Ezequías años atrás. El condecorado soldado inglés era un consumado explorador de Palestina y un experto anticuario que publicaba frecuentemente sus hazañas en la revista del Fondo para la Exploración de Palestina. La sorpresa fue que Besant había invitado también a Christian David Ginsburg, el famoso erudito bíblico de quien ya hablamos, sobre sus obras, ¿verdad?, que fueron, digámoslo así, canónicas, ¿verdad?, en los estudios de estos temas, y se le consideraba, por lo tanto, una autoridad mundial y tenía que estar ahí. Ginsburg consideró que la invitación incluía a todos sus amigos, es decir, a todo su equipo, por lo que acudió todo el Museo Británico, por así decirlo, con todos los eruditos hebreos de Londres. Entre ellos estaban, por supuesto, Sir Walter Besant, el capitán Conder, el doctor Ginsburg, el señor Bullen. También estuvieron Ernest Wells Bute, William Aldis Wright, William Simpson, que era el famoso artista escocés, que también estuvo en la reunión. Y su ilustre carrera ya había abarcado décadas como artista y corresponsal, y gran parte de las cuales lo hizo al servicio del Illustrated London News. Es decir, estos señores eran los fotógrafos de la antigüedad, los dibujantes, ¿verdad?, los que iban retratando, así como en un tiempo en los juicios había un dibujante ahí que durante todo el juicio retrataba, por así decirlo, el rostro del acusado, y eso es lo que salía en los periódicos. Entre los comentarios registrados de los asistentes se escuchaba: esta es una ilustración de las artes conocidas y practicadas en la época de Moisés. Otro, un profesor de hebreo, exclamó con convicción: esta es una de las pocas cosas que no puede ser una falsificación y un fraude. Es decir, esto era lo que a primera vista, a primera impresión, se murmuraba en los círculos de alrededor de la Academia Británica. Profesor, dígame. Entonces todos estos eruditos en Londres le vieron el visto bueno también al rollo, a los rollos. Al principio sí, pero aquí viene la parte que hace la diferencia. Ok. Bien, resulta que en todo este boom mediático, Shapira se ha vuelto toda una celebridad, ¿verdad? Y durante 2 semanas, la prensa de Londres había convertido a Moses Shapira en el hombre que aparecía en todas las portadas de los periódicos. El día después de que el famoso periódico The Times y el Jewish Chronicle presentaran el tema al público, Ginsburg fue citado en The Athenaeum diciendo: la redacción del manuscrito de Shapira no parece ser de carácter inventado, sino reales, y esto está a favor de la autenticidad del documento. Está bastante claro que cualquiera que sea la edad del cuero, la escritura debe datar de alrededor del 800 antes de Cristo o de 1880 después de Cristo. Obviamente esto último lo dijo en tono de broma, por el hecho de que la investigación estaba en curso y no se había dado un dictamen oficial de que las tiras eran auténticas, pero a primera impresión todo parecía cuadrar. ¿Qué fue lo que pasó? El mismo día en que apareció la declaración de Ginsburg en el Athenaeum,
El manuscrito estaba siendo examinado por el químico y mineralogista Dr. Walter Flight, y una carta fechada el sábado 4 de agosto de 1883 informaba acerca del veredicto y específicamente de la sustancia negruzca que había en las tiras de cuero. En cuanto a las tiras de piel traídas a casa por Shapira y supuestamente un manuscrito muy antiguo de Deuteronomio, puedo decir lo siguiente. La materia colorante negra tomada de la parte posterior y frontal de las pieles no parece ser asfalto sino cera, como cera de abejas de un tipo muy impuro y sucio. Deja una ceniza del 10 al 15%. Se derrite fácilmente y cuando se destruye por calentamiento adicional no emite olor a asfalto. Regresemos a la famosa fotografía y son dignas de mención las frecuentes referencias a las momias y la momificación como un medio para interpretar la extraña sustancia negra que aparece en el reverso del pergamino de Shapira y también en otros manuscritos del Mar Muerto. Por ejemplo, John Trevor informó que Ibrahim el beduino le había dicho que los pergaminos de Qumran, estoy hablando ahora de Qumran, habían sido envueltos como momias, y esto era una indicación de su antigüedad, porque la momificación se había convertido en un arte perdido desde hacía mucho tiempo. También la erudita Johan Taylor registra. Una cosa sorprendente tener en cuenta es que Lancaster Herding y Roland de Vaux, el qumranólogo, pudieron encontrar entre las muchas piezas de lino utilizadas para envolver rollos y sellar frascos en la cueva 1 de Qumran, que parte de esta tela había sido impregnada con una especie de betún o cera. El beduino que descubrió por primera vez la cueva también indicó que se había utilizado betún como conservante para los rollos. Quizás para acercarnos a una solución a este misterio, sirva precisamente la que hemos citado, la obra de la doctora Joan Taylor, y dice en los esenios, los rollos y el Mar Muerto, en la sección Genizá y Cementerio, hace algunas observaciones que deberíamos tomar en cuenta. Ella señala que en el Talmud de Babilonia encontramos un comentario de que un sefer, es decir, un libro, un rollo, que está gastado, deberá ser enterrado junto a un erudito. Entonces el libro ya no está en una genizá, sino que está enterrado, y también señala. Curiosamente, los envoltorios de pergaminos gastados se pueden usar para hacer sudarios para cadáveres que no tienen personas para enterrar. Es importante recordar que el entierro en cuevas era la costumbre del país, por lo que este ocultamiento puede ser solo el equivalente al entierro correcto en el cementerio del contenido de una genizá. Recordemos que una genizá era donde iban a parar los manuscritos desgastados que no se podían botar a la basura porque tenían primeramente el nombre santo de Dios, las palabras de Dios eran sagrados, pues. Taylor observa que la práctica judía de enterrar a los viejos manuscritos sagrados continuaba hasta el día de hoy y va acompañado, obviamente, de un ritual. Si no, recordemos que en Jeremías, capítulo 32, versos del 13 al 15, da testimonio de cómo se le encarga a Baruch, el escriba, ¿verdad?, que hiciera 2 escrituras de propiedad para cumplir una promesa que había hecho Yahvé a Jeremías. Una era abierta y otra se ponía en una vasija de barro para que se conservara muchos días. Y es decir, esta práctica es muy probablemente, aquí tenemos fotografías de cómo se encontraron en cuanto al estado de los rollos del Mar Muerto. Hasta hoy en día se mantiene la práctica ancestral por la comunidad judía ortodoxa de sepultar los manuscritos de la Torá desgastados con el mismo ritual que se le hubiese dado al funeral de un niño pequeño. A la derecha, el cementerio de la comunidad de Qumran, y aquí tenemos entonces las fotografías originales de cómo se descubrieron estos rollos. Colocar documentos en vasijas
Es una práctica antigua atestiguada en las escrituras como Jeremías 32. Pero las tiras de cuero del pergamino de Shapira estaban dobladas y no enrolladas cuando él llegó a poseerlas. No tenemos forma de saber si fueron descubiertos en un estado plegado o tal vez enrollados originalmente y luego doblados por el beduino en algún momento durante los 10 años que los poseyó y los trató como un talismán. Lo que sí sabemos ahora es que un falsificador del siglo XIX, como por ejemplo Moses Shapira, no habría sabido que los manuscritos antiguos estaban escritos en cuero, envueltos en lino impregnado de betún o cera y escondidos en cuevas cerca del Mar Muerto, porque esta fue la historia que contó Shapira, ¿verdad? Y no se conocían sino hasta casi 70 años después el tema de los rollos de Qumran. Antes de los descubrimientos en Qumran, los eruditos solo conocían ejemplos lapidarios de escritura paleohebrea antigua, pero los hallazgos del siglo XX en Qumran revelaron 12 manuscritos de escritura paleohebrea en cuero. El profesor Emanuel Tov ha señalado que esos 12 manuscritos en paleohebreo, es decir, que no fueron escritos en caracteres cuadrados, consisten en obras que tradicionalmente le son atribuidas a Moisés. Ahí tenemos, por ejemplo, que tenemos Paleogénesis, Paleolevítico, etcétera, etcétera. Todos los textos más antiguos que corresponden al Pentateuco. La comunidad de Qumran tenía por costumbre conservar los escritos en paleohebreo y no en los caracteres cuadrados arameos como la mayoría del corpus de esa comunidad. Sigamos. El 10 de agosto de 1883 comienzan entonces a publicarse las traducciones. Aparece la primera entrega de las transcripciones hechas por Ginsburg en The Times de Londres, luego la revista de Athenaeum y por último The Jewish Chronicle con el título El nuevo manuscrito de Deuteronomio, y todos hablan muy bien de Moses Shapira. El primer ministro de Inglaterra en ese entonces, William Gladstone, visita la exposición de los manuscritos en el Museo de Londres, donde se exhiben 2 tiras del manuscrito, y el primer ministro Gladstone era un ávido seguidor del trabajo de Christian David Ginsburg, y para que él, como representante del gobierno inglés, estuviera ahí presente, era una buena señal de que todo iba a terminar muy bien. El debate entonces no se centraliza en cuanto a la autenticidad o no, sino que sobre la fecha exacta del manuscrito. Entre los que consideran el manuscrito auténtico comienza entonces un debate por datarlo. Algunos opinan que es del siglo VIII antes de Cristo, otros del tiempo de la cautividad babilónica y otros de la época de los macabeos. Todos exaltan que el relato de la travesía geográfica de Israel, que es narrada al principio del rollo, no es confuso y que Moisés no relata su propia muerte como si lo hace en los textos canónicos que nos han llegado hasta hoy en día. Pero aquí viene el punto negro, ¿verdad? En todo este asunto que iba muy bien. Aparece en Londres el Indiana Jones, pero el antagónico, Charles Clermont-Ganneau. El famoso cazarrecompensa francés que había estado observando todo con mucho escepticismo desde Francia, llega a Londres, óigame bien, sin invitación. Repito, sin invitación, el 15 de agosto de 1883. Y se va directo a las oficinas del Fondo para la Exploración del Palestina y exige ver los rollos, aduciendo con altanería su autoridad en la materia. Después de gestionar con su amigo el doctor Samuel Birch, quien ha trabajado en el museo como anticuario por más de 50 años, consigue acceso al salón donde Ginsburg y Shapira examinan los manuscritos y se produce una de las reuniones más incómodas del mundo, tal como se narra en las crónicas de este suceso. El 21 de agosto, él publica, ¿verdad?, una primera impresión en el Times y dice de la siguiente manera: aconsejo a todos los eruditos imparciales, a quienes se les pueda permitir un examen que se me negó, no sé, o más bien sé muy bien por qué, tomar las tiras sospechosas y ponerlos contra el borde inferior de uno de los rollos de la sinagoga conservados en el Museo Británico.
Primero, para saber si por casualidad no queda en la parte superior de la tira trazos de las colas de las letras hebreas cuadradas, especialmente de las letras finales, que como sabemos desciende por debajo de la línea normal. Segundo, para ver si la parte trasera del cuero no difieren materialmente en apariencia de la cara de la misma y si no se ha dejado en el estado crudo como en los rollos de la sinagoga. Tomar la altura media de todas las tiras en orden de obtener de ellos la mayor altura, lo que nos permitiría determinar la altura del margen original del rollo o los rollos que suministró el falsificador. Puedo afirmar de inmediato que en este rollo las columnas de caracteres hebreos cuadrados eran de 10 a 11 centímetros de ancho y fueron separados por intervalos en blanco de aproximadamente 4,5 centímetros de ancho. Y cuarto, para conocer la descripción del cuero y sobre todo del hilo en las costuras. Cuando Clermont-Ganneau se enfrentó a este desafío, los hallazgos no coincidieron con sus predicciones. Y una nota del editor del Daily News del 22 de agosto dice lo siguiente: el señor Clermont-Ganneau ha publicado una carta en la que afirma haber descubierto que el manuscrito es una falsificación y que fue escrito en hojas cortadas al margen de un rollo de sinagoga comparativamente moderno. Pero la porción del manuscrito de Deuteronomio traído por el señor Shapira y examinado por el presente autor fue escrita en cuero mucho más grueso, difiriendo muy considerablemente de la empleada habitualmente en los rollos de sinagoga. Y eso se los dije al principio. Si ustedes pudieron apreciar la fotografía que se tomó, ese cuero es tremendamente grueso e inflado por el paso del tiempo, además impregnado por esa especie de cera. Y el cuero que se utiliza en manuscritos de sinagoga es totalmente diferente. A esa conclusión también llega el periodista Hanan Tigay en su libro acerca del rollo de Shapira, que fue que Shapira cortó las partes inferiores de estos rollos de sinagoga, pero mire la gran diferencia en cuanto a la textura, el grosor, las características esenciales de lo que es un rollo de sinagoga relativamente moderno, como estos que todavía se encuentran en la Biblioteca Sutro de San Francisco, y este está catalogado específicamente como el Brenner 11. Y es que resulta que es una práctica habitual que cuando los rollos se humedecen, se dañan, todo el daño que se acumula en la parte inferior con el tiempo va subiendo por el cuero y empieza a dañar todo el demás texto. Entonces lo que se hace es que se corta la parte inferior para preservar la parte superior. Como se mira en la fotografía entonces, en este rollo, como varios otros de la misma colección, a este le cayó una cantidad considerable de agua y se dañó. Y se dañó especialmente, como vimos, en su parte inferior. El agua penetró desde arriba, como se puede ver aquí las gotas, dejando detrás las marcas de goteo de tinta, y esta agua luego se reunió en la parte inferior donde ocurrieron los peores daños. De hecho, como se ve en la imagen, la degradación en el borde inferior era muy severa. Aquí se puede ver detalladamente. Y se extendía incluso por lo que ahora está extirpado y corría el peligro de dañar todo el texto restante. Entonces, lo que se hace en estos casos, y es normal en cuanto a los preservadores, es cortar la parte de abajo y así impedir que la humedad suba al resto del texto. Además, estos manuscritos, que son lo que el periodista Hanan Tigay dice que es de donde sacó el material Shapira, presentan el clásico rayado horizontal. Aquí se puede apreciar de donde cuelgan las letras arameas cuadradas. Y el manuscrito de Shapira, como lo vamos a ver más adelante, no presenta este tipo de rayado horizontal, pero sí presenta algunos márgenes verticales que también los presentan los manuscritos de Qumran. En resumen, la teoría del margen cortado de Clermont-Ganneau y Ginzburg fue probablemente desde el principio y en todos los años desde entonces, no ha sido viable corroborarla hasta el día de hoy. Sin embargo, su evaluación fue inmediatamente aceptada por los académicos y el público en general y nunca ha sido exitosamente refutada por la razón de que el rollo de Shapira está desaparecido. Ahí vemos una caricatura
de la famosa revista Punch, en la que Ginsburg captura a Shapira de nariz ganchuda por el antisemitismo latente en la época y con el dedo del villano aún goteando de tinta de la falsificación del manuscrito. Ahí vemos entonces un manuscrito de Qumran, como este que es llamado Deuteronomio de todas las almas, que tiene exactamente o muy cercanamente las medidas en cuanto a altura y dimensiones de el rollo de Shapira. La diferencia es que este está escrito en hebreo arameo cuadrado y el rollo de Shapira está escrito en paleohebreo en su modalidad defective, es decir, sin ninguna vocal, sin ninguna madre de lectura, sin ninguna letra vocalizante, puras consonantes. Profesor, la imagen que nos mostró de la anterior, que es como de una publicación, un periódico o algo así, una revista nos dijo, perdón. Esa salió cuando aún todavía no se hacía oficialmente la declaración de que fuese falso, ¿verdad? Sí, aquí cambió el periodismo, ¿verdad? De todo está bien a todo empieza a ser sospechoso, pero aún no se había emitido, faltaban días para que se emitiera el veredicto de que era falso. Ok. Bueno, entonces, el martes 21 de agosto de 1883, el periódico Times de Londres publica las consideraciones negativas acerca del rollo por parte de Conder y Clermont-Ganneau. Esta fue la primera publicación, digamos, no de una revista, sino que de un periódico de prestigio en contra de la autenticidad del rollo. Sin embargo, el editor del periódico londinense The Daily News sale a la defensa de los manuscritos de Shapira diciendo que tuvo la oportunidad de examinar de cerca las tiras de cuero que se exhibieron en el Museo de Londres, comprobando que el cuero de estas es mucho más grueso del que se le utiliza para hacer los manuscritos de las sinagogas. También publica que los argumentos de Clermont-Ganneau están viciados por el antagonismo recalcitrante que éste tiene contra Shapira. Y es que recordemos que Clermont-Ganneau fue el que declaró que la cerámica moabita era falsa y fue el que trató de que todo el peso legal cayera contra Moses Shapira, pero obviamente no lo consiguió. Entonces aquí vio una nueva oportunidad de venganza. Recordemos que Clermont-Ganneau llegó a Londres sin invitación. Eso es muy importante. El miércoles 23 de agosto del 83, Moses Shapira publica su carta de despedida dirigida al doctor Ginsburg diciendo de la siguiente manera: estimado doctor Ginsburg, me hiciste quedar como un tonto al publicar y exhibir cosas que crees que son falsas. No creo que pueda sobrevivir a esta vergüenza, aunque todavía no estoy convencido que el manuscrito es una falsificación, a menos que el señor Ganneau la haya hecho. Saldré de Londres en uno de 2 días hacia Berlín y atentamente Moses Wilhelm Shapira. El 27 de agosto del 83 se publica el veredicto oficial del caso Shapira. El muy esperado pero ya preconocido reporte del doctor Ginsburg aparece publicado en el periódico The Times de Londres, declarando oficialmente el manuscrito de Shapira como una falsificación, exactamente con los mismos argumentos de Clermont-Ganneau. Así, el 28 de agosto, Moses Shapira llega a Ámsterdam y escribe una carta a Edward Augustus Bond, el bibliotecario en jefe del Museo Británico, y su nota anterior que leímos a Ginsburg, así como esta carta a Bond, revelan obviamente el estado de ánimo de Shapira. A pesar del creciente número de opiniones en contra de la autenticidad del manuscrito, él siguió convencido, él haría todo lo posible para convencer a alguien de lo mismo. Él escribe a Bond diciendo: el pecado de creer en un documento falso no es mucho mayor que no creer en la verdad. La tendencia de mostrar una gran erudición al detectar una falsificación es bastante grande en nuestra época. El propósito de que Shapira viajara a Ámsterdam era precisamente mirar la Exposición Internacional Colonial y Exportadora del Sexto Congreso Internacional de Orientalistas. Esos eran los objetivos
principales de Shapira en los Países Bajos, y él quería entonces la opinión de otros expertos no polarizados, en su caso, por el caso de la cerámica moabita. Sabemos con certeza, y esto es un dato importante, que Shapira seguía vendiendo manuscritos al Museo Británico durante su estancia en Ámsterdam. Y entre los archivos del museo aparece un registro de venta detallado por el doctor Charles Rieu, fechado el 15 de octubre del 83, que dice: Dr. Rieu tiene el honor de informar a los fideicomisarios que los siguientes 4 manuscritos hebreos han sido ofrecidos por el señor Shapira por el valor de 25 libras esterlinas. Los manuscritos anteriores han sido seleccionados como los más valiosos del conjunto de 20 ofrecidos por el señor Shapira, y que el precio exigido es moderado. El doctor Ryuk ruega recomendar esta compra. Es decir, recordemos que Shapira había sido y siguió siendo, después del veredicto en contra, proveedor de diferentes tipos de manuscritos hebreos, entre ellos los famosos caraítas. Aquí viene entonces cuando el 28 de diciembre de ese mismo año, Paul Roder, el excónsul prusiano en Beirut, que el primero que había dado un veredicto a favor, se retracta en un artículo publicado en la revista de la Sociedad de Arqueología Bíblica de su declaración de mayo del 83, donde había analizado los manuscritos de Shapira y los había dado por auténticos. El 4 de enero del 84, en los primeros días, el ministro francés de Instrucción Pública envió a Clermont-Ganneau de regreso a Londres, ahora sí una misión oficial, en una nueva misión arqueológica, y ahí Clermont-Ganneau solicitó permiso para examinar las tiras de cuero de cerca. Bond inicialmente denegó la solicitud porque la última palabra de Shapira el 15 de agosto fue que había rechazado expresamente su consentimiento. Pero esta vez en una carta desde Rotterdam, donde Shapira se había instalado en la pensión Adler Westhouse, le da total consentimiento a Clermont-Ganneau para que examine a saciedad los manuscritos. Shapira continúa vendiendo manuscritos al Museo de Londres, y en este caso se trata de trabajos médicos en árabe, hebreo, una copia de Génesis, una porción de Números en traducción al árabe, y varias traducciones de comentarios y de las leyes talmúdicas. Pero resulta que el 9 de marzo de 1884, y según los archivos de la ciudad de Rotterdam, ese miércoles 12 de marzo, 2 agentes del municipio comparecieron ante las autoridades indicando que el día 9 de ese mismo mes, a las 12, en el edificio del barrio Bumges de esta ciudad, Wilhelm Moses Shapira murió cuando tenía 51 años. Era un vendedor de libros y no se conocen otros detalles excepto que el fallecido estaba casado. Entonces, aquí es donde podemos resaltar y empezar a elucubrar cualquier teoría de conspiración que usted le venga bien tomarlo, porque vuelve a examinar los manuscritos Clermont-Ganneau. Shapira sigue vendiendo los manuscritos al Museo de Londres y de repente aparece muerto y lo declaran que se suicidó, ¿verdad? Demasiado sospechoso, ¿no cree usted? Bueno, vaya usted a saber. Los mismos detalles que hicieron que el relato de Shapira fuera ridículo para los académicos de aquella época son los que lo hacen ahora sonar tan cierto tras el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, 70 años después. Estos también fueron encontrados por pastores beduinos en cuevas cerca del Mar Muerto. Sorprendentemente, muchos de los rollos del Mar Muerto también estaban envueltos en lino y cubiertos con una sustancia negra pegajosa que impregnaba el lino. Dado que la historia de Shapira se había considerado la fabricación de un fabulista, cuando los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en circunstancias idénticas, algunos eruditos hicieron la obvia inferencia: los manuscritos del Mar Muerto también son un fraude. Por ejemplo, Solomon Zeitlin dice: el rollo de Isaías, el comentario de Habacuc y los otros rollos no son de gran antigüedad. Los pergaminos en sí no tienen ningún valor. El rollo de Isaías fue copiado por un judío sin educación que no comprendía el significado de las palabras que estaba escribiendo, para poner un ejemplo. El profesor Burroughs dice: parece haber olvidado el asunto de Shapira,
quien produjo un manuscrito del libro de Deuteronomio escrito en pergamino en escritura hebrea arcaica. Dijo que lo consiguió de un beduino que le dijo que lo había encontrado en una cueva. Los estudiosos y expertos del Museo Británico estaban convencidos de su autenticidad hasta que se descubrió que habían sido producidos por el propio Shapira durante un periodo de 20 años. Así, el beduino y la cueva se convirtió en un mito. Entonces, esto es lo que se decía de los rollos del Mar Muerto recién en 1949, ¿verdad? Cuando ya sonaban todo este tipo de noticias, no se habían adquirido quizás completamente todos, ¿verdad? Pero siempre la Academia Dura estuvo renuente a aceptar estas cosas. Hoy sabemos que, por ejemplo, Seidling estaba equivocado. Los rollos del Mar Muerto son antiguos y de trascendental consecuencia, y siendo este el caso, la maniobra lógica de Seidling ahora debe revertirse. En lugar de que la historia aparentemente falsa de Shapira arroje dudas sobre la autenticidad de los rollos del Mar Muerto, los detalles precisos y seguros de la narrativa del descubrimiento posterior de los manuscritos del Mar Muerto le da credibilidad al relato de Shapira. Bien, aquí es donde vamos a hacer una pausa. No sé hasta qué punto y cómo andarán todos ustedes de ánimos para seguir adelante, porque como les he dicho, he sintetizado en 1 hora y 20 aproximadamente un relato de 10 años, ¿verdad? De los sucesos que ocurrieron en 10 años. Si yo fuera, por ejemplo, cineasta, creo que me moriría de hambre, ¿verdad? Porque no sabría sintetizar de una mejor manera posible, pero a grandes rasgos, esa es la historia de Moses Shapiras y sus manuscritos. Adelante, Norma Lilia. Ok. Profe, yo quisiera preguntar, bueno, hay varias preguntas que se me vienen a la mente. De chicos, si tienen alguna pregunta de lo que va del tema, por favor déjenlo ahí en los comentarios para hacerlo. Es el momento indicado. Dice que Moses Shapira parece muerto. ¿Cuál es el método que según utilizó para suicidarse o cómo lo encontraron? Bueno, pues aparece muerto, según los registros de la policía de Rotterdam, en su cama con el arma en la mano, ¿verdad? Entonces todo el mundo que diga, se suicidó, ¿verdad? Pero no encontraron una carta póstuma ni nada. No, para nada. De hecho, lo interesante es que los manuscritos, por lo menos parte de ellos, seguían en el Museo de Londres, ¿verdad? Clermont-Ganneau nuevamente, y ahora sí en misión oficial, no sin invitación, llega al Museo de Londres a examinar los manuscritos, y a los días aparece muerto Shapira en su habitación de Rotterdam, ¿verdad? Lo curioso es que los registros de compra-venta del Museo de Londres dicen que poquitos días antes, él había vendido un manuscrito árabe, otra traducción de Génesis, no sé qué, lo que él hacía normalmente para vivir, ¿verdad? Entonces, a ver, no sé si a ti, pero a mí me parece pero muy sospechoso que de repente, ¿verdad? Alguien se dé un tiro, más si está en una misión de buscar una segunda opinión. Seguramente tenía un par de tiras, ¿verdad? Del mismo rollo para que el Congreso que se estaba llevando a cabo ahí en los Países Bajos diera otro veredicto no contaminado por su estigma de la cerámica moabita. Entonces, hay pequeños cabos que a mí todavía me parece que están sueltos, ¿verdad? Ok, había escuchado yo que la situación de Moses Shapira también económicamente estaba mal por este desprestigio, ¿es verdad? Bueno, no podemos tener certeza de eso y hasta qué punto. Lo que sí tenemos certeza es que a raíz de la muerte de Moses Shapira, la familia ya deja de recibir ingresos. Tanto así que su viuda manda parte del mismo rollo y de los cuadernos de notas de Moses Shapiras a ciertas personas de confianza en Alemania para ver si se pueden vender todavía ese tipo de trabajos. El asunto es que en este momento el manuscrito está partido por lo menos en 3 partes. Unas tiras en el Museo de Londres, unas pocas
que tenía Shapira, pero que nunca se encontraron en su habitación donde se suicidó, y otra cantidad todavía en Jerusalén en manos de su familia, ¿verdad? Entonces, hay cosas, como te digo, que no cuadran. Mire, dice aquí un comentario. Dice, Shapira fue eliminado para robarle la propiedad intelectual de sus descubrimientos. Eso está pasando casi todos los días hasta hoy. Pues no podemos descartar que ese haya sido el caso. Esa es la verdad. Dice, muy interesante y bastante información. Una pregunta. ¿El señor Shapira era arqueólogo? No, el señor Shapira era un comerciante que aprendió de todo lo que no, digamos, no habían carreras universitarias en ese tiempo en cuanto a epigrafía, paleografía, y todo eso lo aprendió en el campo, lo aprendió en la universidad del viajar, de visitar Yemen, de visitar Londres, de platicar con los eruditos, pero él no tenía un título universitario. Sin embargo, sigue siendo un hecho que la escritura, el texto del túnel de Siloé, la mejor traducción y la más coherente es obra del trabajo de Moses Shapira, ¿verdad? Entonces, esa universidad de campo también es muy buena. Dice, sí parece que fue silenciado, dice Jazz. Fíjense, chicos, que ahorita como retomando lo que dice el profe Raúl, ya habíamos platicado en otra ocasión, lo había mencionado también yo con Carlita de Investigando la Historia, cuando se estuvo hablando sobre el que hace el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Él tampoco tenía un título universitario, pero se había formado desde la adolescencia con egiptólogos, con arqueólogos, era buen dibujante, como en ese tiempo se forjaban también así y lograban adquirir grandes conocimientos. Entonces es algo como que sospechoso, porque puede ser común. Pero sin embargo, hay cosas que no cambian. Por ejemplo, quienes tenían la autoridad para dar dictámenes oficiales en nombre de la academia de un país eran siempre los grandes doctores de la ley, digámoslo así, de ese tiempo, ¿verdad? Los que sí presidían la academia en ese momento, forjados en las mejores y prestigiosas universidades de la época. Ok, entonces, bueno, ahí en las transparencias que nos mostró, había muchos nombres de gente de prestigio, incluso los que usted llamó eruditos jóvenes. Sí. ¿Todos ellos le dieron la espalda a Shapira? Lo que sucede es que no les quedó de otra, ¿verdad? Por ejemplo, imagínese que usted comienza su trabajo en una universidad y obviamente tiene por encima, ¿verdad?, aquellas grandes eminencias, ¿verdad?, que probablemente le abrieron a usted la puerta para poder entrar a esas universidades e instituciones prestigiosas. Y entonces el dictamen de ellos dice no. ¿De qué sirve el dictamen de los jóvenes? De nada. O sea, en ese tiempo y también ahora, eso sigue teniendo peso. Ok, dice aquí Charlie. ¿Qué podría ser lo más controvertido de este documento? Perdón si hablaron antes, pero no estuve. No, Charlie, apenas vamos en la historia del descubrimiento y de cómo decayó el prestigio de Shapira y cómo se declaró que este documento era falso, pero que ya con los descubrimientos del Mar Muerto podemos inferir que posiblemente eran reales. Ahorita vamos a comenzar a analizar ya el rollo en sí. Entonces, bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible para no cansarlos, sin tampoco menoscabar lo que para mí es lo más importante y es enfrentarnos con el texto de Shapira, que no lo hemos hecho todavía. ¿De acuerdo? De acuerdo, cuando guste. Bueno, voy a apagar mi cámara nuevamente y vamos a continuar con... Dejó de compartir. Sí, ¿puede... ahorita voy. Ah, ok. Ahora sí lo ve, ¿verdad? Muy bien. A ver. Sí. El texto del rollo de Shapira. Bien, primero que nada, tengo que aclarar cuáles son las fuentes de esta investigación particular. La traducción al español de las tiras de cuero de Moses Shapira están
basados en los facsímiles producidos por el equipo de Christian David Ginsburg, un erudito del siglo XIX, y también en las ediciones críticas del doctor Aidan Dershowitz y Ross Nichols, que son eruditos del siglo XXI, por los cuales hace un par de años esto de Shapira salió otra vez a la luz. Han sido cotejadas donde ha sido posible con los facsímiles realizados por el Museo Británico. Pero esta reconstrucción no hubiese sido posible, ni los que lo hicieron para el mundo académico anglosajón, ni para esta tropicalización que estoy haciendo yo de esos trabajos, sin estos cuadernos. Estos cuadernos son los cuadernos donde Shapira empezó a hacer la primera transcripción al hebreo moderno de los textos de Shapira. Ahí podemos ver tachaduras, anotaciones, enmiendas, y la dificultad de Shapira para traducir el texto hace difícil de reconciliar la idea de que él mismo estaba involucrado en su propia falsificación. Estas son las hojas que de alguna manera la esposa, la viuda de Shapira, hizo llegar a ciertas academias alemanas y ahí se preservaron afortunadamente hasta nuestros días. No perdamos de vista el área geográfica donde estamos estudiando. Lo primero que notamos a la hora de enfrentarnos al texto de los rollos de Shapira es su entrada y su epílogo. Comienza diciendo: estas son las palabras que Moisés habló según la orden de Yahvé a todos los hijos de Israel en el desierto, al otro lado del Jordán, en la sabana del Arabá, ¿verdad? Y es exactamente el mismo texto que nosotros tendremos por ahí en Deuteronomio 1:1, pero tiene una caligrafía totalmente distinta al cuerpo del el rollo de Shapira en sí. Este es un palehebreo tardío de los siglos III, II antes de Cristo, y así específicamente también lo tiene el final. Entonces, parece ser que esto nos indica que un escriba posteriormente añadió un encabezado y una salida al cuerpo principal del rollo de Shapira. Bien, comienza diciendo, aquí está en azul, lo que añadió probablemente otro escriba, porque es la única de dos partes donde aparece el tetragrama, ¿verdad? De ahí no vuelve a aparecer en todo el cuerpo, sino que aparece Elohim, ¿verdad? Que es la otra manera de nombrar a Dios en la Biblia hebrea. Y la primera parte no tenemos el tiempo de leerla toda, pero describe todos los reyes que se derrotaron, todo el camino que recorrió en esos 40 años en que Moisés dirigió esa peregrinación hasta la tierra prometida. Y así específicamente el texto continúa hasta que llegamos a la parte que sí quiero que le presten total atención. Y es donde comienza el núcleo central de esto que es tan controvertido como el decálogo, es decir, los 10 mandamientos que aparecen en el rollo de Shapira. Obviamente, en este texto tiene una lógica que cualquier filólogo diría, bueno, esto es más coherente, porque comienza con el Shema Israel, ¿verdad? Y luego continúa con el decálogo. Y vamos a ir leyendo poco a poco. Yo no voy a poder leer cada uno de los textos en hebreo porque me demoraría probablemente hasta la madrugada, pero comienza diciendo Shema Israel, Elohim Eloheinu, Elohim Echad, ¿verdad? Voy a tratar de centrarme más en el español para que no perdamos tanto tiempo. De todas maneras, ahí usted lo va a tener en pantalla. Pero desde ahí resaltar que el tetragramatón no está en este Shema. Exactamente. Aquí tenemos abajo, como bien lo hace notar Normita, el texto canónico de Deuteronomio que dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿verdad? O si lo prefiere, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Entonces, aquí no se menciona el tetragramatón, sino que está Elohim, que es la otra manera
de la otra tradición de nombrar a Dios. Entonces, esto diría aproximadamente, presta atención Israel, el Todopoderoso, nuestro Todopoderoso es unidad todopoderoso, ¿verdad? Tenemos dos tradiciones de nombrar a Dios, una del reino del sur, que es el tetragrama, Yahvé, y otra del reino del norte, que es Elohim, aquí escrito en escritura plena, es decir, en el rollo de Shapira estás en las letras de color azul, que son las vocales, nada más. Y hacer notar que el texto del cuerpo del rollo de Shapira no aparece el nombre de Yahvé, excepto al principio y al final, que probablemente las añadió un escriba de manera posterior. Entonces, el texto continúa diciendo: y amarás al Todopoderoso, tú Todopoderoso, con todo tu corazón y con todo tu ser, completa y totalmente. Aquí utiliza un modismo raro, le meod, ¿verdad? Que no aparece específicamente en el texto masorético. En el texto masorético dice ubehol meodja, ¿verdad? También es una manera de decir con todas tus fuerzas, pero aquí cuando se duplica un adjetivo es como mucho más en cuanto a superlativo, es mucho más el énfasis. Aquí aparece ese modismo, ¿verdad? Continúa. Y establecerás las palabras, las estas, que yo te mando a ti hoy, por encima de tu corazón. Quiero hacer notar que las traducciones que yo hago son totalmente crudas. Yo no soy traductor de ninguna casa editorial, entonces las hago crudas porque al oírlas en crudo me hace a mí mucho más sentido. Espero que también no sea de su disgusto esa manera en que suelo traducir estos textos antiguos. Bien, continúa diciendo: incúlcalas a todos tus hijos y recítenlas ustedes cuando te sientes en tu casa, cuando vayas por tu camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y átenselas ustedes como evidencia por encima de tu mano y conviértelas en una banda para la frente entre tus ojos. Aquí está una tradición que ha llegado hasta nuestros días. Grábenlas ustedes por encima de las jambas, o sea, las columnas de tu casa y entrada, o también podríamos decir por encima de la jamba de la entrada de tu casa, ¿verdad? También es otra tradición que ha llegado hasta nosotros, las famosas mezuzá. Aquí hay un cambio a Deuteronomio 5, ¿verdad? A lo que nosotros conocemos como Deuteronomio 5, pero que tiene mucha coherencia cuando se lee así de corrida. Y dice: pues Elohim cortó, o es decir, hizo alianza contigo, pactando en Horeb en el día de la asamblea. Y yo me paré entre Elohim y entre ustedes en el tiempo porque estaban horrorizados de cara al fuego y no, probablemente subieron, pero aquí en el dibujo está tachado, y no subieron el monte para exponer a ustedes la palabra de su Todopoderoso diciendo. Es decir, aquí específicamente en este extraño, seguramente para usted, en esta extraña versión del Shema, comienza específicamente el decálogo del rollo de Shapira. Comienza con una presentación, ¿verdad? Es decir, algo que no es un mandamiento. Dice, esto sí lo voy a leer un poquito así en el hebreo para sentirle un poquito el gusto. Anoji Elohim Eloheija, Asher Ahertika, Me'aretz Mitzrayim Mebait Abadin. Yo soy todopoderoso, tú todopoderoso, que te liberó de la tierra de Egipto, de casa de esclavos. Es decir, esto no es ningún mandamiento. Aquí no está mandándonos a hacer o dejar de hacer algo. Simplemente se está presentando. Por eso cualquier filólogo que no estuviera, digamos, contaminado por la manera en que se nos ha enseñado a nosotros el decálogo, dijera, ok, esto es una introducción, una presentación de quién es que va a dar estos mandamientos. Y aquí sí comienza el primer mandamiento.
Lo yiyeh lahem Elohim ajerim. No tendrán para ustedes otro todopoderoso. Lo ta'ase lahem fesel vehol temuná. No harán para ustedes escultura ni toda imagen, voy a seguir en español para no perder mucho tiempo, que estén en los cielos de arriba, ni en la tierra de abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No se postrarán a ellos y no les servirán. Y siempre termina con la cláusula Anoji Elohim Eloheija. Yo soy todopoderoso, tú todopoderoso. Es decir, cada vez que hace un mandamiento, lo firma. Eso podríamos decir ahora. Lo firma diciendo yo soy todopoderoso, tú todopoderoso. Después de enunciar cada uno de los mandamientos. Segundo mandamiento, según el rollo de Shapira. Esto que ven en verde no aparece en ninguno de los dibujos, ¿verdad? De hecho, aparecen las últimas dos letras de Sheshet, que quiere decir el día sexto, pero el texto reconstruido tanto del cuaderno de Moses Shapira, pero por supuesto auxiliándose también en el texto masorético, diría así. Especial harás el día séptimo y descansarás en él, porque en 6 días hice yo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, y descansé en el día séptimo. Por lo tanto, descansarás también tú con todo y tu ganado y todo lo que sea tuyo. Y siempre termina con la cláusula Anoji Elohim Eloheija. Yo soy todopoderoso, tú todopoderoso. Tercer mandamiento. Protege a tu padre y a tu madre. Yo soy todopoderoso, tú todopoderoso. Kabod, ese imperativo, básicamente nosotros siempre lo entendemos como honra. Pero la acepción más arcaica, ya que estamos con un texto supuestamente antiguo, sería proteger, porque kabod es la misma raíz que se usa para armadura, y la armadura tiene la función de proteger. Protege a ti. Dígame. Yo también había escuchado anteriormente que kabod era también como sostener, ¿sí? Sostener a tus padres. O sea, toda implicación que tenga que ver con, obviamente estamos hablando de un hombre adulto, ¿verdad? No de un niño, de una persona adulta, que tenga que ver con dar honra a nuestro padre y a nuestra madre, ya sea protegiéndolo, cuidándolo, hablando bien de él, etcétera, etcétera. Me parece a mí que está incluido dentro del mandato kabod, ¿verdad? Lo interesante es que siempre que hace una cláusula, termina firmándolo Anoji Elohim Eloheija. Yo soy todopoderoso, tú todopoderoso. Aquí quiero hacer otro comentario, ya sí. Que siempre el término Elohim trae problemas, ¿no? De alguna forma hay personas que no están de acuerdo, unos opinan una cosa, otros opinan otra. Por ejemplo, aquí nos deja un comentario en Samael, dice, Elohim no es Dios, pues Dios es de origen griego, Deus y Zeus. Que respecto a eso último del griego, no es correcto, pero no es el tema ahorita, sino de relacionar el término Elohim con Dios. ¿Por qué lo pone poderoso o todopoderoso, profesor? Porque el amigo que hace el comentario tiene toda la razón. Dios es un término, es un concepto abstracto que, digamos, no cabe en la mente hebrea antigua. Elohim es el superlativo de la raíz el, ¿verdad? Que es la autoridad fuerte, analizándolo con las disculpas del caso mnemotécnicamente, ¿verdad? Entonces, el término Dios no lo podría haber entendido ningún antiguo hebreo. Claro que con la mentalidad helénica que conquistó a partir del siglo IV, III antes de Cristo a la cultura hebrea, ya el término Theos, ¿verdad? Se fue expandiendo y es lo que nos ha llegado a nosotros los occidentales. Perfecto. Bien. Continuamos entonces. Cuarto mandamiento.
Lo tirzaj et nefesh ajá. No asesinarás al ser viviente de tu hermano, ¿verdad? Anoji Elohim Eloheija. Yo soy todopoderoso, tú todopoderoso. Quinto mandamiento. Lotinaf et eshet reaja. No adulterarás con la mujer de tu compañero. Yo soy todopoderoso, tú todopoderoso. Anoji Elohim Eloheija. Sexto mandamiento. Lotignov et hen aja. No robarás la riqueza de tu hermano. Yo soy todopoderoso, tú todopoderoso. Siempre la misma firma, Anoji Elohim Eloheija. Séptimo mandamiento. Lotishav Beshemi lesheker. No deberás jurar en mi nombre para falsedad. Kianoji ekaná et, porque yo seré celoso a la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, es decir, sobre la tercera y cuarta generación de los que mal usan mi nombre para falsedad. Y termina siempre, Anoji Elohim Eloheija. Yo soy todopoderoso, el todopoderoso tuyo. Octavo mandamiento. No atormentarás el interior de tu hermano con evidencia falsa. Yo soy todopoderoso, tú todopoderoso. Noveno mandamiento. No desearás la mujer de tu compañero, su esclavo, su esclava y todo lo que sea para él. Yo soy todopoderoso, tú todopoderoso. Anoji Elohim Eloheija. Y aquí viene un mandamiento que no nos llegó a nosotros en el texto canónico, el famoso 10º mandamiento del rollo de Shapira. Lo tesoná et ajá belebevja. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Yo soy todopoderoso, tú todopoderoso. Entonces, como no sabemos si el rollo de Shapira es auténtico o no es auténtico porque se ha perdido, no podemos determinar si este mandamiento en la época del Segundo Templo pareció demasiado para poderlo cumplir y lo eliminaron, o es algo que al falsificador, en este caso Shapira, se le ocurrió que era prudente ponerlo dentro del decálogo. A mí me parece que es bastante atrevida la tesis de que Shapira falsificó todo esto por el hecho de que Shapira entonces necesitó ser un erudito muy superior a todos los eruditos de renombre de la época, porque tuvo que haber sido un filólogo, paleógrafo, un teólogo, un biblista, es decir, una enciclopedia viviente en cuanto a la teología, para poder fabricar un texto, ¿verdad?, que le fuera a él coherente. Entonces, eso es parte del misterio del rollo de Shapira. Y termina con una reconstrucción, porque solo hay una pequeña frase que fue dibujada, diciendo, estos son los 10 pronunciamientos que Elohim pronunció para ti sobre la montaña en medio del fuego. Como puede ver, es un texto del Shema y el Decálogo cortos, ¿verdad? Totalmente llanos, coherentes, sencillos, si usted lo prefiere. Utiliza términos distintos a los del texto canónico. Por ejemplo, cuando dice al principio Asher Hajer Tija, ¿verdad? Ese es un término que no aparece en el texto masorético. El texto masorético dice Asher Hotzetija, ¿verdad? La raíz de Ajer Tija, yo te saqué, ¿verdad? Porque todo está escrito como en primera persona. Es una raíz que no aparece verbalmente en el texto masorético, sino que solo de manera como sustantivo. Entonces, de ahí se agarran una serie de duritos para decir esto es falso, ¿verdad? Eso es un término que se inventó incluso Aidan Dershowitz, el último que hizo público todo esto. No, es un término que aparece ahí en los dibujos, ¿verdad? Y es parte de lo que es normal hallar en manuscritos de Qumran, que utiliza otros términos, otras palabras para decir básicamente lo mismo. El texto continúa en una serie de fragmentos ilegibles, ¿verdad? Haciendo una serie de repeticiones, pero muy coherentes de todos estos mandamientos, y llegamos a una parte
que me parece importante que lo leamos rápidamente, aunque sea en español. Y dice así: mira, yo estoy estableciendo hoy delante de ti una bendición y una maldición. La bendición si obedecen los mandamientos de Elohim, y la maldición si no obedecen, sino que te vuelve de la manera en que te mando hoy. Cuando Elohim te traiga dentro de la tierra que vas a poseer, darás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal, ya que ha estado de moda hablar de la famosa tablilla de maldición. Aquí dice, están al otro lado del Jordán, al occidente, en la tierra de los cananeos, en el Arabá, opuesto al sitio del círculo de piedra junto a los robles de Moré. Estos se mantendrán de pie en el monte Ebal, y ahí enumera los que deben ponerse en pie en el monte Ebal: Rubén, Zabulón, Gad, Asher, Dan y Neftalí. Y estos estarán en el monte Gerizim: Simeón, Judá e Isaacar, Manasés, Efraín y Benjamín. Luego los levitas estarán frente al monte Gerizim y clamarán en voz alta: bienaventurado el hombre que tiene a Elohim como su Dios y quien se postra solo ante él y que solo le sirve a él. Y todo el pueblo gritará: amén. Bendito es el hombre que santifica el séptimo día y descansa en él. Y todo el pueblo gritará: amén. Y así, la misma fórmula para los 10 pronunciamientos que acabamos de leer, o los 10 mandamientos, ¿verdad? Termina diciendo: bendito el hombre que guarda todas las proclamaciones de esta enseñanza para realizarla. Y luego viene la parte contraria. Los levitas continuarán y gritarán en voz alta: mira, si realmente escuchas la voz de tu Dios teniendo cuidado de todos sus mandamientos, entonces todas estas bendiciones te sobrevendrán. Y aquí viene una parte que le va a ser muy familiar: bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito tu primogénito, tu remanente, etcétera, etcétera. Lo mismo, más o menos, que hemos estado mirando en el texto masorético por tanto tiempo. Pero aquí viene la parte que cambia. Dice: entonces los levitas se voltearán para estar frente al monte Ebal. Primero están dirigidos al monte Gerizim y gritarán en voz alta: maldito el hombre que haga una imagen de talla o de fundición, obra de un artesano. Y todo el pueblo gritará: amén. Maldito el hombre que trabaje en el séptimo día. Y toda la gente gritará: amén. Maldito el que deshonra a su padre y a su madre. Y todo el pueblo gritará: amén. Y así, etcétera, etcétera, con cada uno de los 10 mandamientos. Y los levitas, dice el final, seguirán gritando en voz alta y dirán: si no escuchan la voz de Elohim, teniendo cuidado de cumplir todos sus mandamientos y decretos, entonces todas estas maldiciones te sucederán. Maldito serás en la ciudad, maldito seas tú en el campo, maldito tu primogénito, tu remanente, maldito el fruto de los lomos y el fruto de tu tierra, los vientres de tu ganado, el vientre de tus ovejas, maldita serás en tu venida, en tu marcha, etcétera, etcétera. Pero fíjese que no es como el texto que nosotros conocemos, que para las maldiciones son como 4 capítulos, estoy exagerando, y para las bendiciones son como 2 párrafos, sino que es coherente. Entonces tiene como un final que llega hasta la parte en color negro, ¿verdad? Dice: entonces dije, porque se supone que el que escribió esto es Moisés, ¿verdad? Hoy tengo 120 años de edad, ya no puedo ir y venir delante de ti. Y Elohim me ha dicho: no cruzarás el Jordán. Joshua, que está delante de ti, él cruzará el Jordán. Él te llevará a la buena tierra a la que estás yendo para poseer. Sé fuerte y resuelto, no temas y no entres en pánico, porque es Elohim tu Dios el que está junto a ustedes. No se irá de ti, no te abandonará. Ahora escribe esta enseñanza para que pueda ser un testimonio ante ti y que no se olvide de la boca de tu descendencia, porque yo conozco los pensamientos que hay en tu mente. Luego viene la supuesta añadidura, porque tiene una caligrafía diferente, que dice: estas son las palabras con que Moisés instruyó a todos los hijos de Israel, según la orden de Yahvé, en la llanura de Moab, antes de su muerte. Entonces, de todo esto que hemos leído, de verdad que podemos sacar una serie de conclusiones, pero quiero pausar otra vez para ver si Normita no tiene algún comentario o pregunta que podamos intervenir ahorita.
Me perdí el micrófono. Sí, mire, tenemos algunos comentarios aquí de la gente que nos está escuchando. Dice Alberto Monzón, dice, se pronuncia Elohim. Sí, se pronuncia Elohim en la tradición askenazí, ¿verdad? Sí, es correcto, pero generalmente nosotros pronunciamos en la traducción sefardita, es Elohim, ¿verdad? Que cualquier hebreo moderno lo va a oír pronunciar así de esta manera, pero el amigo tiene toda la razón, en la traducción askenazí así se pronuncia Elohim. Okay. Dice Joshua, aquí está, le mando saludos y dice, ¿sería posible, considerando la evidencia en el documento, que se trate de una versión según la tradición eloísta de Deuteronomio? Por supuesto, y de hecho, si hay tiempo todavía, que no lo sé, solo Normita lo sabe, yo tengo unas conclusiones y un análisis más adelante, o si quieres dejarlo para otra oportunidad, no lo sé, pero precisamente hablamos de eso, ¿verdad? Que se trata de un documento a todas luces de una traducción eloísta, ¿verdad? Ok. Dice también Joshua, ciertamente Dios es del grecorromano, perdón, ciertamente Dios es del grecorromano, pero Zeus y Theos no son la misma palabra, eso es falso. Sí, es correcto. Es lo que yo comentaba. Sí. Dice, aquí dice, lástima que me perdí la señal de internet. Ok, dice que mañana lo ve. Te recomiendo un canal llamado Yo Nobody, en el cual se habla de la confusión de cara o persona, como usamos palabras sin entender el significado. Ok, perdón, ese no tenía nada que ver. Dice, Jazz, es muy similar la forma de cómo terminan los mandamientos a cómo terminan las suras del Corán, ya que al final siempre terminan con Alá el misericordioso, o sea, la firma Claro. de Dios en cada mandamiento. Interesante comentario, sí. Claro. Dice Aldo Ferrero, hola, excelente tema. Bueno, yo también tengo aquí algunas preguntas. Por ejemplo, yo también noté que están en orden distinto, ¿no? Los mandamientos. Nosotros en el Deuteronomio canónico leemos primero el decálogo y luego viene el Shema, como si fuese la conclusión. Pero acá aparece la apertura y se me hace, como dice usted, más lógico, ¿no? Que te estoy empezando el discurso con esto y después te doy los mandamientos. Y me llama la atención que en ese caso el Shema quedaría, si lo vemos como un orden matemático, como el primer mandamiento, ¿no? Bueno, a ver, un mandamiento como aparte, ¿verdad? Sí, porque el Shema no lleva firma, no lleva Anoji Elohim Eloheija, ¿verdad? Entonces, en este caso, de este texto que estamos analizando, se supone que cada uno de los, es como que un mandatario dicte leyes, ¿verdad? Y a cada una de la ley le estampa su sello y su firma, ¿de acuerdo? Entonces, el Shema sería como la introducción, ¿verdad? Luego viene la presentación de quién es el que va a dar esas instrucciones y pareciera ser, según este texto, según el final, que fue el decálogo y no toda la serie de preceptos que surgieron después, lo que los hebreos originales entendieron como la ley. Es decir, son estas 10 cosas que hay que hacer. Por supuesto que antes estaba el llamado de atención del Shema, ¿verdad? En el sentido de llamar a que todo esto que voy a decir tiene que estar grabado en tu corazón, ¿verdad? Y si no lo haces, pues entonces es imposible que te vaya bien. Y no si no lo haces tú, sino que si no lo transmites de generación en generación, que es algo importante del Shema. Claro. También, por ejemplo, me llama la atención que tal vez son cosas X, ¿no? Yo sé que a lo mejor van a decir, ay, ¿eso qué? Pero no, ese tema es tan amplio. Que, por ejemplo, nosotros en el decálogo normal, aunque si lo han notado, chicos, los que nos están viendo, el decálogo de Éxodo y el decálogo de Deuteronomio varían también. Varían también. Pero vemos cierto orden, ¿no? De igual. En este caso, por ejemplo, me llamó la atención que el de honrar a los padres estaba antes que honrar el nombre en el que usted lo lee. Eso también me llama la atención porque normalmente hasta se han hecho teologías, ¿no? Que los primeros mandamientos son los de Dios y los siguientes son hacia tu prójimo.
pero aquí están como intercalados. Bueno, probablemente, si es que acaso resultase en algún momento cierto que este manuscrito es verdadero, alguien los intercaló después y les puso su propia teología. Eso no es raro en el hombre, ¿verdad? Que el hombre intervenga y le impregne su propia teología a los trabajos que está haciendo, ¿verdad? Acuérdate que todo esto, de alguna manera, recibió su edición final en la época del Segundo Templo y son básicamente, con algunas mínimas traducciones, de eso podríamos hablar en otra oportunidad, de las diferencias entre el texto masorético y los rollos del Mar Muerto, lo que nos llegó, ¿verdad? ¿Sabe qué fue lo que se nos pasó a decir? El por qué solamente hay dibujos de este manuscrito, porque muchos se pueden preguntarse por si hay imágenes del manuscrito. Se perdió, yo sé, porque ya había visto su exposición, pero se nos puede decir aquí qué fue de estos manuscritos. Bueno, para decir qué fue de estos manuscritos se necesita un poquito de tiempo. Voy a tratar de resumir en esto. Resulta que la famosa casa de subastas Sotheby's de Londres, años después, publicó que estos manuscritos de Shapira, que supuestamente quedaron depositados en el Museo de Londres, se vendieron a un comprador por 15 libras esterlinas, ¿verdad? Este comprador lo guardó en su casa de Londres, donde tenía una colección de muchos objetos antiguos, y esa casa se quemó, ¿verdad? Luego, otros investigadores siguieron más allá, como por ejemplo Hanan Tigay, perdón, y resulta que afortunadamente buena parte de esos manuscritos el hombre los tenía no en su casa de Londres, la que se quemó, sino que en una casa que él tenía en Australia. Todavía en Australia, a principios del siglo XX, se exhibieron como las falsificaciones de Moses Shapira en Australia, y desde entonces nadie sabe dónde están esos manuscritos. O sea, eso fue el destino. La viuda de Shapira vendió cierto material a los alemanes. Lo que tenía consigo Shapira en el momento de su muerte nunca se encontró, ¿verdad? O sea que ese manuscrito está, si es que está, en alguna parte del mundo, conservado en alguna bóveda por alguien que no quiere que salga a la luz, ¿verdad? Lo más seguro, por algún motivo. O simplemente se consumió en algún incendio, se perdió, se terminó de deteriorar, qué sé yo. Pudo haber pasado cualquier cosa con el manuscrito. Por eso es que solamente tenemos los dibujos, las transcripciones que hicieron los dibujantes a mando de Christian David Ginsburg en el momento en que fueron exhibidos en el Museo de Londres. Eso es lo único que nos ha quedado, afortunadamente. Y afortunadamente también son de dominio público. Es decir, cualquiera puede venir y hacer una investigación así como la que estamos haciendo. De hecho, yo hice mi propia reproducción de bolsillo para sentir, ¿verdad? ¿Cuál era la utilidad de tener el decálogo y el Shema? Aquí estaría el Shema, luego continúa el decálogo, ¿verdad? Los 10 mandamientos. ¿Cuál sería la utilidad? Por supuesto que esto es mucho más de bolsillo que el tamaño original, ¿verdad? Que es como el doble o triple más grande, pero le da a uno como una idea, ¿verdad? De cuál era el porqué, el propósito de hacer esas tiras en una época anterior, ¿verdad? ¿Para qué se podrían utilizar y todo eso? Justamente iba a hacer ese comentario respecto a eso del tamaño y la forma que tiene, porque también la escritura, si bien es un hebreo arcaico, por decirlo de cierta forma, no está estilizado, perdón, ¿qué dijo? Sería paleohebreo. Paleohebreo, perdón. Paleohebreo, perdón. No está estilizado, entonces me parecería más como algo muy personal que alguien se hizo como para sí mismo. No sé si me explique. A ver, en realidad la caligrafía se parece mucho a la estela de Moab, ¿verdad? Se parece muchísimo. Y la estela de Moab es un documento oficial donde el rey de Moab
expresa que derrotó al rey de Israel. Eso era muy común en la época del siglo IX, siglo X, siglo VIII antes de Cristo, ¿verdad? Entonces la caligrafía era la caligrafía que se utilizaba alrededor de esa época, ¿verdad? Hasta quizás bien entrado el siglo VII antes de Cristo. Por lo tanto, y por el hecho de que no olvidemos que eran dos copias, parecería que es algo que se le iba a dar un uso litúrgico, educativo, qué sé yo, pero yo no me decantaría tanto porque fuera algo de uso personal, ¿verdad? Principalmente porque tiene esas adiciones al inicio y al final, ¿verdad? Que le añaden el nombre de Yahvé, ¿verdad? Quiere decir que alguien quizás lo encontró también una copia mucho más antigua que esta y por la usanza de la época de inicio de la época del Segundo Templo, inmediatamente después del exilio de Babilonia, se le agregó Yahvé porque era la usanza en la tierra del sur, es decir, en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, todas las piezas parecieran encajar en ese sentido. No sé si entendí mal porque estaba revisando aquí la Biblia. También la cuestión de los montes está cambiado, ¿no? O sea, la cuestión de los montes está bastante lógica. El monte Gerizim se usa para dar las bendiciones y luego los levitas dan la vuelta hacia el monte Ebal, porque el monte Gerizim en Israel y el monte Ebal son dos montes que están enfrentados, ¿verdad? En medio hay una especie de valle. Se supone que ahí estaba el pueblo. Entonces los levitas miraban hasta Gerizim, repetían el decálogo y el pueblo gritaba amén, ¿verdad? Luego los levitas se dan vuelta hacia el monte Ebal, repiten el decálogo pero en negativo, es decir, maldito el hombre que no santifica el séptimo día, y el pueblo gritaba amén. Y luego recitaban en la parte que todos conocemos, que maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, etcétera, etcétera. Lo que sí noto es que en Deuteronomio, para todas las maldiciones, eso está pero inflado, enorme. Y para las maldiciones es bien poquito, ¿verdad? No sé si tú lo has notado. En el rollo de Shapira está equilibrado. El mismo número de párrafos para las maldiciones y el mismo número de párrafos para las bendiciones. Ok, voy a leer aquí unos comentarios. Dice: muy consistente la ponencia, excelente, mis parabienes. Me hace recordar una foto de las páginas perdidas del Códice de Alepo, que también tiene cambios en los mandamientos a pesar de ser texto masorético. Bueno, cambios así en los mandamientos, sí, podrá ser alguna palabra, ¿verdad? Alguna letra final, qué sé yo, pero este texto es otra cosa, totalmente diferente a los mandamientos canónicos que nosotros conocemos. Pareciera, si es que algún día se logra constatar la autenticidad de este texto, la versión original del Decálogo, como era el título de la ponencia, ¿verdad? Cosa que no podemos hacer más que especular, porque el manuscrito está perdido y pareciera que hay por lo menos un 60% de pruebas a favor, pero también hay un 40% de pruebas en contra todavía. Y la principal causa es que no se puede analizar por radiocarbono el famoso manuscrito porque nadie sabe dónde está. Claro. Dice aquí: hola Norma, saludos al profesor Raúl. Una pregunta: ¿podremos acceder al estudio de este interesante tema en PDF y dónde lo podríamos ver? Me imagino que pregunta si hay algún libro donde puedan ver sobre este tema. Sí, por supuesto. De hecho, el profesor Aidan Dershowitz ha hecho público su libro acerca de esta investigación. El único asunto es que está en inglés totalmente, ¿verdad? Pero sí, el libro es totalmente de dominio público, solamente escribes en Google Aidan Dershowitz y te aparece ahí donde descargarlo en PDF. Y ahí está toditito lo que hemos hablado acá y mucho más, por supuesto, pero en inglés. Claro, y también es importante, como había comentado, y aquí nos lo pone también Pía. Dice Luis: en el canal de la Escuela de Alejandría hay 3 clases mucho más extensas y detalladas de este tema. Es importante porque yo ahí les dije al principio de la charla que yo lo vi allí con el profesor y lo quise invitar para ese tema. Entonces puedes descargarte el libro y aparte vete las clases que tiene ahí el profesor en el canal Escuela de Alejandría.
Y Claro, suscríbanse. quien tenga la paciencia y la resistencia para mirar 6 horas acerca de este tema, pues ahí está todo gratuitamente en el canal de la Escuela de Alejandría. Dice Sam, ¿existe alguna variante textual en los textos de Qumran similar a este documento? No, similar no. Pero, por ejemplo, hay omisiones en el texto masorético que sí se encuentran en Qumran. Sobre esto, obviamente, no se puede responder en una respuesta corta, ¿verdad? Sino que hay que mirarlo, ¿verdad? Hay que mirarlo. Pero sí, por supuesto que las hay, ¿verdad? Hay evidencia de que en el texto masorético se omitieron, ¿verdad? Algunas frases claves para interpretar teológicamente ciertos pasajes de tan renombrados libros como el libro de Isaías. Claro. Aquí está un comentario, nada más que lo veo un poquito raro, dice. Hola, saludos desde Viterbo, Caldas, Colombia. Me llama Hugo Soto y quisiera entender Esther Asereye y Yudhel Bakhey. ¿Es correcto el nombre de Dios o cómo hago para entenderlo? Bueno, el tetragramatón. Eye Asher Eye, yo tengo una pequeña cápsula también en la Escuela de Alejandría donde explico mi opinión sobre el significado. Sobre Yud Hei Vav Hei, bueno, pues eso lo analizamos en las clases del curso de hebreo arcaico que también imparto en Yes Criteria, en la Escuela de Alejandría. Y obviamente se necesita todo un espacio para poder explicarlo, ¿verdad? No podría dar una respuesta corta porque quedarían más interrogantes que respuestas, ¿verdad? Pero sí, claro, todo el material que está en el canal de la escuela les puede servir como un comienzo, ¿verdad? Pero Eye Asher Eye básicamente significa yo soy el que soy, aunque algunos, incluso Casiodoro de Reina, lo traduzcan como yo seré el que seré. Y es específicamente porque no se puede poner el verbo ser o estar en hebreo en tiempo presente o en participio activo, porque precisamente se utilizarían las 4 letras del tetragramatón para hacerlo, y eso los judíos no lo hacen, ¿verdad? Porque los consideran una falta de respeto. Por eso, Eye, que es el tiempo imperfecto, se usa en este caso como tiempo presente. Yo soy el que soy, o yo estoy siendo y sigo siendo el que estoy siendo, ¿verdad? Esa sería otra traducción. Dice, saludos desde Argentina, Buenos Aires. Gracias, claro que tendré la paciencia, el tema me fascina. Muy bien. Doctor, entonces pues, profesor, perdón. Entonces no es posible que este documento sea como un libro de oraciones personal. ¿Usted piensa que tenía este fin litúrgico, como dice? En mi opinión, pero un poco más informal, ¿no? Yo no lo sentiría tan informal por el hecho de que se estaban haciendo copias de él, ¿verdad? O sea, la colección completa son 2 copias del mismo libro. Entonces, ¿cuándo se hacían 2 copias de un libro? Cuando eran importantes, ¿verdad? No se hacía siempre, se hacían cuando eran importantes. Por ejemplo, si usted se va a casar, ¿verdad? Le hacen un documento que le queda al abogado, el registro civil, y otro que se lo lleva usted, por lo menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el documento es importante. Entonces, me parece que si este texto tenía por lo menos 2 copias, era porque alguien lo consideró importante. Muy bien, pues díganos entonces sus conclusiones. Aquí ya estamos de todas formas. Dígalas. Bueno, voy a volver a compartir pantalla y ya que el tiempo nos apremia, ¿cómo hago acá para regresar? Vamos a ver acá quizás. Muy bien. Voy a tener que saltarme todo el estudio del libro canónico de Deuteronomio, pero aquí esta gráfica sí es importante. Deuteronomio tiene 34 capítulos y el manuscrito de Shapira apenas alcanzaría para 4 o 5 capítulos. Todos estos aspectos generales definitivamente van a quedar para alguna otra ocasión, porque es un análisis de quienes tuvieron contacto en algún tiempo determinado con el libro de la ley y la Torá. Entonces ahí vamos descartando a Esdras y Nehemías, a Josías, al profeta Jeremías, y el único
que realmente pudo haber tenido contacto con un texto tan corto sería el mismísimo Josué, ¿verdad? De hecho, a Josué en el capítulo 8 se le ordena eh, hacer un altar donde hace ofrendas de paz, y ahí se escribirá claramente sobre las piedras todas las palabras de la ley. Entonces es obvio que Josué no iba a poder escribir 34 capítulos en un altar de piedra, sino que probablemente el decálogo, ¿verdad? Tal como lo hemos visto o en alguna otra versión que no sabemos, sí haya sido lo que haya estado escrito en estas piedras. Entonces, en ese sentido, conclusiones finales, entre comillas, porque este tema todavía no tiene final. Primero, puesto que las 16 tiras de cuero del manuscrito de Chapira contienen dos copias iguales del mismo texto de Deuteronomio, en una versión poco ortodoxa y corta del mismo, podemos deducir que este hecho es congruente con la costumbre de la época bíblica, Jeremías 32, de hacer dos copias de los documentos que son importantes. Segundo, el manuscrito contiene un encabezado y un final añadidos con posterioridad, pues presenta, entre otras cosas, una grafía de la letra Yud que corresponde a la que se usaba en el siglo tercero, segundo antes de Cristo, como lo demuestran los manuscritos de Qumran, en los cuales se utilizó el nombre santo de Dios Yud-Hei-Vav-Hei, a diferencia del cuerpo del manuscrito que utiliza el nombre de Elohim, más antiguo, para referirse al Dios de Israel. Ahí está como en el corpus, en el núcleo del texto, no se usa para nada Yud-Hei-Vav-Hei, solamente en el encabezado, y en el final, afortunadamente, a uno de los dibujantes se le ocurrió que esto primero era muy importante, y vaya que lo es. Tercero, las principales dudas sobre la autenticidad del manuscrito de los respetables eruditos alemanes e ingleses del siglo XIX giraban en torno al supuesto de que unas tiras de cuero no podían resistir el paso de más de 2000 años en las húmedas cuevas cercanas al torrente del río Arnón en la tierra de Moab, que corresponde a la actual Jordania. Esto ha quedado descartado tras el hallazgo de los manuscritos de Qumran del siglo III a.C., los más antiguos, a menos de 65 kilómetros al noroeste del torrente de Arnón, al noroeste del torrente de Arnón. Cuarto, las diferencias gramaticales del hebreo antiguo, el uso de verbos distintos a los del texto canónico, las interpolaciones de textos en el contexto de la narrativa del manuscrito son de uso común en los textos de la escuela de pensamiento mal llamada secta que habitó en Qumran, en sus libros de comentarios, interpretaciones y florilegios, encontrados en ese importante sitio arqueológico. Sin embargo, este fenómeno literario no se conocía en 1883 en relación a textos bíblicos. Es decir, en ese momento se creía más bien que el texto había sido preservado intacto a lo largo de 2500 años. Quinto, la evidencia intrabíblica demuestra que el libro de la ley de Moisés era un libro relativamente corto. Si lo comparamos con el tamaño actual de los libros del Pentateuco, y este podría ser leído en una mañana de congregación, incluida la traducción y la interpretación del mismo, tal es el caso, como lo vemos en la Biblia, cuando se lee la ley a todo el pueblo, ¿verdad? No solamente se lee la ley, sino que se traduce y se interpreta. Entonces, no pudieron haber sido 34 capítulos o los 5 libros de la Torá. Sexto, el manuscrito de Chapira es un candidato que tiene muchas posibilidades de ser, al menos una copia, un registro antiguo, de lo que era originalmente el libro de la ley de Moisés, escrito probablemente de su puño y letra, pero nunca podemos llegar a pensar que el manuscrito de Chapira fue el libro que escribió Moisés. ¿Por qué? Porque tiene una adición al principio y al final de un escriba posterior. 7. Quizás el manuscrito de Chapira sean dos copias de los textos que Josué escribió en las piedras del altar que erigió en el monte Ebal,
después de salir victorioso de la batalla de Hai, cumpliendo la orden que su mentor Moisés le había expresamente mandado que hiciera. Y a alguien a quien no conocemos en algún momento entre los siglos quizás 14 y 16 antes de Cristo, y esto únicamente datado paleográficamente por el estilo de escritura, antes de la era cristiana, le pareció prudente reproducirlo para su preservación y lo momificó. Es decir, lo llenó de ese tipo de cera, lo puso en su recipiente correspondiente, lo envolvió en una tela de lino, a la usanza de la época, sepultándolo en una cueva del altiplano del torrente de Arnón en la tierra de Moab, en la actual Jordania, para que continuara siendo testigo de este discurso de despedida de Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Bien, puesto que la Biblia es una colección de libros que registran sucesos de carácter religioso a lo largo de 1600 años de historia, es perfectamente normal, dentro de la cultura hebrea que la produjo, que a lo que Dios transmitió diciendo, escribiendo y ordenando, se le hayan ido añadiendo notas editoriales, explicaciones, prólogos, epílogos, registro de sucesos acaecidos a lo largo de este periodo de más de 15 siglos, sin que esto de ninguna manera desvirtúe lo que para algunos tiene un carácter sagrado de este libro único, especial, importantísimo, sino que al contrario, reafirma su verdadero carácter, un auténtico diálogo entre Elohim y los hombres. Muchas gracias. Termino con la nota de Moses Shapira. El pecado de creer en un documento falso no es mucho mayor que no creer en uno auténtico. Bien. Esas han sido mis conclusiones particulares, ¿verdad? Por supuesto, todos estos estudios que yo hago los hago de carácter muy personal. Espero que a alguno le sirva, ¿verdad? Y que no lo descarte a priori, sino que al contrario lo motive a investigar. Porque aunque este documento fuese falso y alguien dictaminara al fin, no, mire, esto es falso, ustedes no tienen idea de todo lo que se puede aprender investigando, ¿verdad? Investigando. Así que muchísimas gracias, primero que nada, Norma Lilia, por la invitación. Siempre es un gusto poder participar y contribuir con tu prestigioso canal. Y no sé si habrá alguna otra pregunta, comentario del público tuyo que tú tengas, con mucho gusto. Sí, bueno, yo quisiera aquí aclarar, como dice usted, son conclusiones muy personales. Recuerden, como yo siempre los invito a que investiguemos todo, que lo analicemos y que sí podemos de alguna forma intuir que este texto es antiguo y que tenía esta tradición antigua de un decálogo distinto. Y eso es bien importante, chicos, porque si ya hemos hablado en otros episodios de testigos textuales, de variantes textuales, de cómo este texto monolítico, sacrosanto, que no se movía, solamente lo hemos heredado, pero realmente no era así. No era así en la antigüedad, había variantes textuales, diferentes tradiciones, que no, tal vez no le cambiaban todo el sentido de la teología, pero sí tienen estas variantes puntuales, ¿no? Entonces, que sigamos teniendo eso en mente y que, pues, qué lástima que se haya perdido este manuscrito, qué lástima que haya terminado así Moses Shapira y, pues, qué triste. Pero son de esas cosas que pasan en este mundo de la academia, de la competencia. No, como dije al principio, de verdad que esta historia da para hacer no una película, sino que toda una serie, ¿verdad? Esto es algo que, ojalá que alguien haga así la historia de su vida. Sí. Ojalá que sí. Bueno, pues ya nada más teníamos una pregunta aquí de ellos, ya le contesté yo, pero si quieres usted preguntarle y ya para terminar. Y se pregunta, ¿es verdad que la traducción en los evangelios del nombre sagrado, como yo soy, es cerrada y debería traducirse como yo estaré? A ver, el tema de los evangelios y la parte de cómo se tradujo al griego y todo eso, no es mi campo. Tal vez alguna otra persona que como por ejemplo
los distinguidos profesores que siempre participan en este canal pudieran dar un poquito de más luz en ese sentido, pero mi área de investigación siempre es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que en eso sí, cualquier cosa a la orden. No, yo le comento aquí a Josh que, por ejemplo, no hay ninguna traducción en los evangelios del nombre sagrado. O sea, en el Nuevo Testamento no se menciona nombre sagrado. No, yo entiendo el espíritu de lo que él dice. Él dice cuando Jesús quizás dice, yo soy. Claro. Entonces, quizás si eso es un hebraísmo, ¿verdad? Del nombre sagrado, de cualquier cosa, pero como eso está en griego, ¿verdad? Es muy difícil determinar. Entonces, tendría que ser un experto en lengua griega que nos diera un poquito de luz en eso. Bueno, ya nada más leo aquí el mensaje de Abigail. Dice, excelente clase, querido profesor. Sí, realmente parece una serie. Como siempre, sus clases tan magistrales. Saludos y muchas bendiciones. Muchas gracias, Abigail. Gracias. También Patti nos dijo aquí que interesante. Bueno, pues muchas gracias, profe, por habernos acompañado estas 2 horas y media. Gracias por su exposición. Realmente, chicos, que si quieren conocer bien toda la historia con detalle, yo los invito a que vayan al canal de la Escuela de Alejandría, vean las clases completas de esta historia de Shapira. A mí me da mucha tristeza y mucha ternura lo que pasó, pero bueno, aquí solamente podemos hacer un resumen pequeño. Yo le agradezco que haya participado y les agradezco que se hayan mantenido aquí estas horas. Muchísimas gracias, Norma Lilia. Solo nos resta pues despedirnos de la amable audiencia que ha tenido la paciencia de soportarnos en este resumen, ¿verdad?, de lo que es la historia del rollo de Shapira. Así que primero que nada, pues siempre agradecemos a Dios la oportunidad de reunirnos y compartir de estos temas que giran en cuanto a su persona, ¿verdad? Y a todos los demás me despido con mucho afecto desde San Salvador, en El Salvador, deseándoles muchas bendiciones. Shalom. Gracias, shalom, shalom a todos. Recuerden suscribirse si no se han suscrito, denle like, compartan este video para que llegue a más personas y puedan conocer esta historia tan interesante. También recuerden que si no han visto el otro video que tengo con el profesor Raúl, lo busquen ahí, sobre el hebreo arcaico, la memoria mnemotécnica del Génesis. Está bien interesante también. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, que descansen, o si es de día ya, pues que tengan buen día. Shalom a todos. Hasta luego.